Bueno, pues vamos a empezar. Intentamos ser puntuales. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Buenas tardes. Esta es nuestra tercera charla dentro del ciclo Siglo XXI, un siglo para Europa. Las jornadas que hacemos conjuntamente Equipo Europa, Sociedad Civil Navarra y la UGNA, con la colaboración del Diario de Navarra. Y esta es nuestra tercera charla. Tuvimos una primera charla con Teresa Freixas sobre el Estatuto de Ciudadanía Europeo. Tuvimos una segunda charla con el general Salvador Sánchez Tapia sobre la seguridad en Europa. Y hoy contamos con la presencia de nuestro invitado, José Ignacio Torreblanca, al que presentará más adelante Víctor, del Equipo Europa, con más detalle, que nos va a hablar sobre el nacimiento de la Europa geopolítica. Nos acompaña también el profesor Javier Martín, que es licenciado en Derecho y ADE por la UGNA, investigador predoctoral y profesor de Filosofía del Derecho. Y tenemos a Víctor García de la Vega, miembro de Equipo Europa y licenciado en Derecho en la UGNA. Con ellos habrá un diálogo con José Ignacio al acabar la primera disertación de José Ignacio. Yo simplemente haré una pincelada sobre Sociedad Civil Navarra, para los que no lo conozcáis. Explicaros que Sociedad Civil Navarra es una asociación que tiene como ejes, como principios, puntos como la defensa de los valores constitucionales, que es uno de los ejes que nos mueve. Otro de los ejes que nos mueve es la defensa de la singularidad de Navarra dentro de España y, por supuesto, dentro del contexto de la Unión Europea, del marco de la Unión Europea. Y eso es lo que nos llevó a contactar con los jóvenes de Equipo Europa para, en este campo en concreto, en este punto en concreto, pues desarrollar estas jornadas. Y también otro de nuestros ejes de trabajo es el apoyo a las víctimas del terrorismo. Y estamos entrando en otro eje nuevo, en el que hemos hecho una serie de conferencias recientemente, hemos hecho ya un par, sobre la educación, la importancia de la educación. Un ciclo que se llama En defensa de la educación. Y ahí llevamos un par de charlas y esperamos hacer más ya de cara al año que viene, seguramente. Creo que no tengo nada más que decir, es simplemente dar las gracias nuevamente a todos y paso la palabra a Víctor García de la Vega. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad es que es un placer poder estar aquí en nombre de Equipo Europa, que bueno, para quien no sepa qué es Equipo Europa, es una asociación juvenil que digamos que está enfocada a fomentar los valores de la Unión Europea entre los jóvenes. Yo desde aquí pues, os invito a los jóvenes de hasta 30 años que estéis por aquí que os suméis si tenéis vocación europeísta. Dicho esto, bueno, voy a presentar un poco a nuestro ponente de hoy, leyendo un poco de su extenso currículum, la verdad es un lujo poder contar con él. Y bueno, José Ignacio Torreblanca, o Nacho Torreblanca, es profesor de Ciencia Política en la UNED. También es doctor miembro del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones. Ha sido becario Fulbright, profesor en la George Washington University e investigador en el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Entre 2004 y 2007 fue investigador principal en el Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales. Quizás su aspecto más conocido y público es que fue columnista en El País entre los años 2008 y 2018, también como director de opinión de dicho diario desde 2016 a 2018. Actualmente tiene una sección de opinión en el diario El Mundo y es investigador principal y director de la oficina en Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Comentar también que ha escrito algunas obras como Asaltar los cielos, Podemos o la política después de la crisis, Quién gobierna en Europa, Reconstruir la democracia, Recuperar la ciudadanía y la fragmentación del poder europeo. Y también ha sido galardonado con el premio Salvador de Madariaga de Periodismo Europeo. Y yo creo que con esta presentación le puedo ceder la palabra a nuestro ponente. Genial, pues muchísimas gracias. Voy a ponerme un temporizador para que me avise cuando esté a punto de caducar, porque como soy profesor en la UNED y no tenemos muchas oportunidades de ver a los alumnos de verdad, cuando por fin agarramos alguno, no lo soltamos. Entonces voy a ser prudente en el uso del tiempo porque me gustará también escuchar mucho a todos vosotros. Y sobre todo lo que estoy es muy agradecido por estar aquí
Sé que ha parecido difícil traerme, pero ha sido por coincidencias, de verdad, ¿no? Por líos de trabajo y agenda. Yo creo que Eduardo ha sufrido con los cambios o tal, no sé qué, pero bueno, estoy aquí, estoy muy contento y además me encanta las actividades de aquí en Europa, que las sigo. Os felicito. Creo que esto que has dicho de tenéis que apuntaros, si sois europeístas, no, tenéis que apuntaros, punto. Se da por hecho que los jóvenes son europeístas, tienen que serlo. Hablaremos también, si os parece, de esa cuestión, pero solo se puede ser un buen español si se es un buen europeo. Este es un país cuya identidad nacional está imbricada, es como la otra cara de una moneda, ¿no? Solo hay casi 2 países en toda Europa que tengan esa fusión tan absoluta de la identidad nacional y la identidad europea. Uno es España y el otro es Alemania. Es imposible ser un buen alemán si no se es un buen europeo, y en eso tenemos mucho en común, ¿no? Y por lo tanto no solo es un aglutinador y una manera de resolver muchos problemas, sino que es un compromiso de verdad hacia nosotros y hacia el resto del mundo. Y eso es parte también a lo que me dedico, estos minutos de publicidad que os pongo aquí, simplemente para hablaros de que la organización, soy profesor de la universidad, pero en la organización o el instituto de investigación al que dedico mayor parte de mi tiempo es el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, que es precisamente una organización que se fundó para intentar ayudar a superar este problema de lo que llamamos la introversión de Europa, ¿no? Que Europa, como un actor que se mira a sí mismo, un actor introvertido, por razones que tienen mucho sentido y que discutiremos, pero que llega un momento a lo largo de la historia en que es necesario intentar revertir esa tendencia o cambiar, o por lo menos añadir una capa de acción exterior a un proyecto que era un proyecto muy introvertido. Y por lo tanto, lo que intentamos desde esta organización, y están nuestras publicaciones ahí disponibles, podéis seguirlo. También yo dirijo la oficina en Madrid, pero tenemos oficinas en Roma, en París, en Londres, en Sofía, en 7 capitales europeas, incluido Varsovia también. Intentamos generar apoyo y pensamiento en favor de una política exterior europea unida en defensa de nuestros intereses como europeos y de nuestros valores, que pensamos que merecen la pena, ¿no? como tales, ¿no? Y ese es un poco el trabajo al que nos dedicamos. Hemos trabajado y estamos trabajando mucho en los últimos tiempos precisamente en esta cuestión que habréis oído hablar, que se llama de la autonomía estratégica o de la soberanía europea, ¿no? Con el entendimiento un poco de que la soberanía es como el oxígeno, ¿no? Como el aire que respiras. Normalmente no lo echas de menos hasta que te falta, ¿no? Hasta que alguien te aprieta. Y en el mundo en el que vivimos hoy en día, vemos que el proyecto europeo, que es un proyecto de paz y es un proyecto de reconciliación entre los europeos en primer lugar, pero también entre Europa y el resto del mundo, porque nuestras guerras civiles europeas se convirtieron 2 veces en guerras mundiales, ¿no? Y por lo tanto no podemos tener solo un compromiso hacia adentro. Tenemos que resolver, o teníamos primero que resolver nuestro problema. Nuestro problema era que, como dijo Mitterrand, el nacionalismo era la guerra. Y en una Europa dominada por nacionalismos, la confrontación entre Estados iba a ser siempre permanente, ¿no? Los historiadores hablan de esa larga guerra civil europea que prácticamente empieza en 1870, pero podéis volver atrás todo lo que queráis en vuestros libros de historia, y lo extraño en Europa ha sido ver un continente en paz. Y por eso el proyecto europeo tiene esa importancia tan fundamental. ¿Qué es lo que pasa? Y eso tiene muchísima relación con lo que nos ocurre en este momento, que el proyecto europeo nace hacia adentro, porque el objetivo es, como decía, reconciliar o buscar la paz entre los europeos. Y para eso, ¿qué es lo que se hace? Alejar o subcontratar las cuestiones duras de soberanía estatales, de política exterior y de seguridad, dejarlas o bien en manos de los Estados, o bien dejarlas en manos de otras organizaciones como la OTAN o como Estados Unidos. Los Estados Unidos proporcionó el paraguas de seguridad para que los europeos no necesitáramos volver o que pudiéramos despojarnos de esas políticas de seguridad. Y Estados Unidos ahora se queja, y lo discutiremos también, de que los europeos no queremos tomar las armas, ¿no? De que somos una potencia civil, de que somos, a veces se hace la broma de que somos un actor herbívoro, ¿no? en un mundo de carnívoros.
Pero eso es el resultado de las políticas estadounidenses también y aceptadas voluntariamente por los europeos. Los europeos nos hemos dedicado 70 años a desmilitarizarnos, ¿no? A civilizarnos, ¿no? Nosotros decíamos que era el continente que civilizaba a los demás, pero realmente los inciviles, ¿no? Éramos nosotros, ¿no? Entonces nos hemos dedicado a civilizarnos y a desmilitarizarnos y a prepararnos para un mundo que pensábamos que iba a ser un mundo acorde a esa visión, un mundo basado en reglas, un mundo basado en el comercio, un mundo basado en el derecho, un mundo basado en la solución pacífica de las controversias, un mundo basado en un orden multilateral, no en un orden multipolar, ¿no? La diferencia es en un orden multipolar hay polos de poder, ¿no? Utilizamos, como sabéis, en relaciones internacionales la idea de las bolas de billar que chocan en una mesa, ¿no? Para decir, eso es un mundo multipolar. Los estados son actores de poder que chocan entre ellos. Eso es lo que ahora llamamos geopolítica, mal llamado, pero lo aceptamos, digamos, en el lenguaje común, pero intentaré explicar por qué está mal llamado geopolítica. Pero ese es un mundo de bolas de billar que chocan simplemente en relación a la fuerza que las impulsa, a la fuerza del que tiene el poder, ¿no? Sin embargo, el mundo que los europeos queríamos diseñar y hemos intentado diseñar, y está en nuestro código genético, si veis, tanto la estrategia de seguridad, la primera que hace la Unión Europea a cargo de Javier Solana en el 2003, habla del multilateralismo activo y del multilateralismo como un instrumento de paz. Y todavía en la inauguración de la presidenta de la Comisión Europea, en esta comisión, en el año 19, habla de que el multilateralismo es nuestro ADN. ¿Por qué? Porque a nosotros nos va mejor en un mundo basado en reglas, porque nos hemos desmilitarizado y porque creemos en otra manera de resolver los conflictos. Pero ¿qué es lo que nos ha pasado? Que mientras nosotros nos construíamos como actor civil, alguno también decía la broma, como actor metrosexual, se llevaba en aquel momento también la analogía, como Japón, ¿no? Otra sociedad que se desmilitarizaba, que se dedicaba, digamos, a gestionar sus problemas internos, sus problemas demográficos, de envejecimiento, a ser productivos, a educar a su gente y a superar todo aquello, pero teníamos realidades emergentes en nuestra periferia a las cuales no estábamos prestando la debida atención, ¿no? Japón, como nosotros con China, como nosotros con Rusia, hemos pensado que el crecimiento económico iba a resolver los problemas porque íbamos a vivir en una esfera de prosperidad compartida y que, como somos racionales, pensamos que lo irracional es no solo indeseable sino altamente imposible, porque no hay beneficios de comportamientos irracionales. ¿Cuál es el beneficio que está obteniendo Putin? Y sin embargo, ahí estamos ignorando la historia. Ningún nacionalismo ha hecho cálculos de costes y beneficios a la hora de emprender una guerra. Ha seguido políticas identitarias, políticas revisionistas, políticas basadas en otros parámetros, no en los parámetros económicos, no en parámetros racionales. Entonces, mientras los europeos nos dedicábamos a pensar que cuanto más comerciáramos con Rusia, cuanto más invirtiéramos en China, cuanto más crecieran esos países, más probabilidades habría, primero, de que entraran en arreglos y en acuerdos comerciales globales basados en reglas, pero también iban a cambiar internamente, porque los politólogos, la ciencia política, pero es una observación clásica, histórica, toda la filosofía del derecho también, ha pensado siempre o ha adoptado un paradigma de modernización que está basado en el hecho de que los cambios económicos desencadenan cambios políticos y que cuando crece la economía y crece la renta de un país, generas clases medias, generas urbanización, generas alfabetización y esas clases medias acaban pagando impuestos, acaban queriendo tener una voz y acaban pidiendo una democracia. Ese es el proceso español después de la Guerra Civil, ¿no? Sin saberlo, ¿no? Lo que llamamos las dictaduras desarrollistas estaban, por un lado, aguantando la legitimidad de su régimen sobre el crecimiento económico, porque una dictadura necesita crecer para poder gobernar, para poder someter,
porque si no ya no hay ninguna razón, ¿no? Cuando las cosas funcionan, no preguntamos por qué funcionan, simplemente funcionan, ¿no? Entonces las dictaduras se legitiman por el crecimiento económico. Pero como pasó con el régimen de Franco, la dictadura, al legitimarse, no ya solo al principio por la represión, pero después por un plan de estabilización, por un crecimiento económico que acercó a España a un nivel de convergencia con Europa elevadísimo y generó esa clase media, universitarios que en los años 70 pidieron libertad porque ya no se conformaron solo con el crecimiento económico, e incluso cuando hubo una crisis económica en los 70 derivado del petróleo, qué casualidad, las dependencias de la energía, los cambios que provocan, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que aquello se cayó, ¿no? Pensábamos que eso iba a pasar en Rusia y en China también. Pero es que ¿no? si haces público el plan, ¿no? Y si la gente se lo lee, pues el 6 de junio del 89, ¿no? en Tiananmen, las élites chinas tuvieron clarísimo que tenían que troncar, tenían que partir ese proceso y imponer un régimen autoritario, porque si no, y fue internamente, ¿no? Llevado a sí mismo, acabaría generando una pulsión democrática. Lo mismo ha pasado en Rusia, ¿no? Ese compromiso de Putin de llegar al poder basándose en un país devastado después de la caída del muro, la crisis económica, la corrupción, generar crecimiento económico durante un tiempo, pero hay un momento en que la gente, joven sobre todo, en las ciudades, empieza a manifestarse, empieza a pedir libertad. Y ahí es donde entra de nuevo la agenda nacionalista, ¿no? Entonces estamos viendo, tanto en China como en Rusia, el cambio de agendas de crecimiento pragmático. Putin al principio, desde el punto de vista económico, era también bastante pragmático, nombró economistas liberales, lo mismo han tenido en China, con todos los gobiernos desde Deng Xiaoping. Entonces, hay un momento en el que el nacionalismo se impone internamente en estos países, como elemento de garantizar el control social. Pero eso tiene una repercusión internacional que a nosotros nos impacta, y es que esos países ya no están interesados en un sistema de gobernanza basada en reglas, sino en política de poder. Y por eso hemos encontrado, o se ha vuelto a este término, la geopolítica, para explicar qué es lo que está pasando en las relaciones internacionales y cómo nos impacta. Que realmente no es geopolítica, porque la vieja geopolítica era una teoría acerca de los poderes marítimos, los poderes navales o los poderes continentales, que nada tiene que ver en el mundo de hoy, ¿no? Era una discusión muy clásica sobre qué era mejor, si dominar los océanos o dominar la gran masa de tierra eurasiática. Era una discusión sobre quién iba a tener la hegemonía mundial, ¿no? Si Eurasia o las potencias navales. No estamos hablando de eso ahora mismo, ¿no? Por eso no es geopolítica, pero sí es política de poder, y hablamos del retorno a la política de poder. ¿Qué es lo que le pasa a la Unión Europea? Como os decía, que fijaos que al principio de su proceso de construcción hay un tímido intento forzado por la guerra de Corea, otra vez la analogía con lo que está pasando ahora en Ucrania, de crear la Comunidad Europea de Defensa. Cuando se produce la invasión de Corea del Sur, los europeos dicen, esto es el ensayo de lo que va a hacer Rusia con nosotros en Europa, y hay que remilitarizar a los europeos, ¿no? Sobre todo a Alemania, y se diseña una Comunidad Europea de Defensa impulsada fundamentalmente por Francia, donde los ejércitos alemán, francés, italiano y en este caso de Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica iban a estar bajo un mando integrado común, porque se entiende que hay que empezar por la política y por la defensa. Termina la guerra de Corea, ese plan se abandona, la Asamblea Nacional Francesa no lo ratifica, la Asamblea Nacional Francesa no ratifica nunca nada, y menos los franceses en referéndum, ¿no? Luego acusan al fontanero polaco y todas estas cosas, pero son ellos los que no ratificaron la Constitución Europea, los que no ratificaron la Comunidad Europea de Defensa, los que a punto estuvieron de cargarse el Tratado de Maastricht, ¿no? Por razones que podemos debatir, pero que no quiero entrar ahora en ellos, ¿no? Lo anotaba un poco irónicamente, ¿no? Entonces la Unión Europea abandona ese proyecto de paz y seguridad propio, lo deja en manos de Estados Unidos, su seguridad subcontratada en manos de Estados Unidos, y se dedica a construir ese actor que está basado en mercados, está basado en la expansión de las libertades de circulación de personas, de bienes, de capitales, y crea ese mercado único, ¿no? Incluso hacia afuera, la Unión Europea durante mucho tiempo es una potencia proteccionista en lo económico al principio, porque tiene que construir la unión aduanera y tiene que construir
su mercado interior. Pero todo eso genera una especie de negación de su acción exterior. Parece como una federación al revés, ¿no? En las federaciones como Estados Unidos, el ejército y la moneda están arriba, ¿no? Están en el centro, y luego cada estado pues hace lo que quiere un poco, ¿no? Económicamente, pero todos contribuyen a la defensa común y solo hay un ejército y solo hay una moneda, ¿no? Europa es como una federación a la que le das la vuelta. Integras todas las políticas económicas por arriba, mercado interior, las normas, y dejas hasta muy recientemente, ¿no?, la defensa, todavía hoy, y la moneda en manos de los estados hasta que la integras, ¿no? Estados Unidos nos dice ahora, oiga, el mundo ha cambiado. Llevamos 3 administraciones estadounidenses, unos por las buenas como Obama, otros por las malas como Trump y otras por las regulares un poco como Biden, diciendo a los europeos, oiga, el mundo de ahí fuera ya no está funcionando de acuerdo al plan que teníamos pensado. Fijaos que todas las cosas que eran buenas de la globalización se han convertido hoy, se están convirtiendo hoy en instrumentos, en vulnerabilidades que son utilizadas por otros estados unos contra otros. ¿Qué era lo fantástico de la globalización? El comercio. Vivimos en un mundo ahora de sanciones comerciales. ¿Qué pasa cuando Lituania decide abrir una oficina comercial en Taipei? Pues que China adopta sanciones económicas contra Lituania. ¿Qué pasa cuando Adidas protesta o firma la alianza del algodón porque para evitar que los productos que se fabrican en China estén hechos con algodón manejado en fábricas donde hay minorías uigures en condiciones penosas de derechos humanos? Adidas desaparece de la web, ¿no? Entonces, ya no estás en un régimen donde en comercio multilateral tienes derecho a imponer sanciones cuando alguien tira los precios o subvenciona artificialmente, ¿no? Que esas son las reglas de juego del orden multilateral. Usted no puede tirar los precios, usted no puede subvencionar. No, voy a utilizar el comercio como un instrumento de coacción política. Voy a utilizar la deuda, ¿no? Que normalmente tú vas a un mercado de deuda y compras deuda porque tiene una prima de interés y vas a cobrar una deuda. Pero China te compra deuda para poder tener una palanca de negociación, por ejemplo, sobre España a partir de la crisis de 2011, del 2008-2011, China compra un montón de deuda española y ¿qué acaba pasando? Pues que la ley de jurisdicción universal aprobada por las Cortes, que permitía encausar a cualquier persona en territorio en España, aunque los delitos no hubieran sido cometidos en España porque eran delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles y que podían ser llevados a jurisdicción española, España cambia esa ley porque se empiezan a llenar la Audiencia Nacional de demandas de tibetanos y de uigures y de personas que quieren utilizar los tribunales españoles para hacer justicia universal. España acaba cambiando su ley. Por lo tanto, una decisión soberana de España se te retuerce el brazo. ¿Qué pasa con Marruecos y los movimientos migratorios o con Bielorrusia y la inmigración hacia Polonia? Que se utilizan antes la gente se movía a lo largo de la historia, se movía por razones económicas o de asilo, pero no había países que impulsaran la migración contra otros países como una herramienta para doblegarlos en su política exterior, ¿no? Eso lo hemos visto que lo ha hecho Erdogan también, ¿no? Abriendo y cerrando el flujo de refugiados sirios para obtener un mejor precio por cabeza de refugiado sirio que se queda o que no retorna o para negociar, ¿no? Entonces, lo estamos viendo en el mundo de la tecnología, por ejemplo, ¿no? Antes, ¿no?, nos daba igual, en un modelo de globalización abierta basada en reglas, te da igual que este teléfono se haya hecho en 45 sitios porque el ingeniero es de un lado, se ha diseñado en otro sitio, el coltán viene de aquí, la pantalla se ha ensamblado en Vietnam y lo último se ha hecho en China y luego te lo has comprado aquí, ¿no? Eso nos daba igual, ¿no? Hoy en día eso ya no pasa. Estamos vetando determinados productos en función de los países que vienen. ¿Qué está pasando con, por ejemplo, las empresas chinas en Europa, en el puerto de Algeciras? No se les deja entrar porque no hay reciprocidad. Yo no puedo tener, los chinos son en ese sentido, no me dejan comprar, no me dejan acceder al mercado chino en las mismas condiciones. ¿Por qué tengo yo que aceptar que
un activo estratégico como un puerto esté en manos de una compañía china. En Alemania acaban de tener un debate muy fuerte dentro de la coalición de gobierno para vetar la adquisición del puerto de Hamburgo por una compañía china, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no es una cuestión de precio, de esta compañía me lo hace, no, porque es una compañía estatal, como Huawei, por ejemplo, ¿no? Hemos aprobado en toda Europa una ley y en España se ha transpuesto ahora una ley que va a mirar quién puede estar en tus infraestructuras críticas, porque ya no vemos a Huawei como una empresa más que compite a precio como todos, la vemos como una empresa que es propiedad del Ejército de Liberación Popular, que está sometida a leyes de extraterritorialidad, por la cual el gobierno chino puede exigir a Huawei que entregue datos de determinadas personas, porque de lo contrario estará incumpliendo leyes de seguridad nacional, ¿no? Entonces, ese mundo global en el que nosotros jugábamos con muchísima comodidad, porque somos un gran mercado interior, el continente más rico de Europa, se encuentra con que todos esos activos que sostenían, ¿no? ¿Qué pasó durante la pandemia con las vacunas? ¿No? Diplomacia de vacunas, ¿no? La salud, que es un bien público global. ¿Qué pasó con la OMS, la Organización Mundial de Salud? Nadie se había fijado. Estados Unidos era el primero que se estaba retirando con Trump de todos estos organismos multilaterales, diciendo, no me importa, no creo en ellos, voy a retirar la financiación de las agencias de Naciones Unidas. Y de repente un día la Organización Mundial de la Salud está dominada por una coalición de intereses muy pro-chinos que impiden una investigación imparcial sobre el origen del coronavirus, ¿no? Y ya estás diciendo, o te encuentras con la paradoja de que el Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas está presidido por Arabia Saudí, Irán o Venezuela y se van turnando entre ellos, ¿no? Y dices, algo funciona mal en el orden multilateral cuando los perpetradores son los que están presidiendo los sistemas que tienen que vigilar los abusos, porque no somos los suficientes, ¿no? Las democracias para poder, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros espacios informativos, ¿no? La información, que es un bien de acceso público. Hemos visto y vemos continuamente cómo las redes sociales, que se concibieron como un espacio abierto de intercambio de información pública, que nadie pudiera intervenir, y que además pensábamos que iban a ser un elemento debilitador de regímenes autoritarios, se han dado completamente la vuelta como un boomerang y se han convertido en un elemento que debilita las democracias, ¿no? Sus espacios públicos, nos lleva a una situación en la cual cada vez más personas en democracias piensan que sus elecciones no han sido libres, que han sido manipuladas, nos lleva al asalto al Capitolio en Estados Unidos, es decir, a todo un panorama donde las democracias no solo no están siendo capaces de imponerse a los regímenes autoritarios, sino que están en retroceso. Si miráis el último informe de Freedom House, que se dedica a analizar las grandes tendencias y a clasificar los países si son libres, parcialmente libres, no libres, etc., llevamos 16 años de retroceso, tanto en la cantidad como en la calidad de las democracias en todo el mundo, ¿no? Entonces, es muy difícil poder construir un orden liberal internacional sin liberales, ¿no? Es como hacer Europa sin europeos, ¿no? Si todos los países europeos se llenan de populistas eurófobos, no va a haber una Unión Europea, porque nos guste o no, que suponemos que no, pero la voluntad popular, si la voluntad popular es populista eurófoba, pues el proyecto no se sostendrá. Nos parecerá moralmente superior e incluso conveniente, pero tiene que tener algo debajo que lo sostenga, ¿no? Entonces, en esas circunstancias aparece que donde ya teníamos todas estas tendencias, aparece la guerra de Ucrania, ¿no? Que de nuevo nos enseña los grandes errores que hemos cometido, no solo Alemania, fundamentalmente Alemania, pero todos, en esta manera de mirar nuestras interdependencias, ¿no? Pensar que íbamos a construir un modelo de crecimiento basado en energía barata, porque esa energía barata no tenía un coste, ¿no? Pero ahora vemos cuál era el precio del gas barato, ¿no? Todo tiene un coste, ¿no? Ahora, en este modelo de globalización, el precio no era ese. El precio no era ese. El precio era transferir desde Europa todos los años a Rusia en el equivalente de su presupuesto militar por transferencias de nuestras cuentas corrientes del gas que pagamos los europeos. O sea, hasta justo antes de empezar la guerra,
solo en gas, los europeos estábamos entregando a Rusia el equivalente a su presupuesto de defensa, ¿no? Y teníamos ya desde 2014, desde 2008 en Georgia, teníamos señales preocupantes. Pero, esto a los alemanes les molesta cuando se lo digo a mis amigos, esto ha sido su burbuja inmobiliaria. Todo el mundo sabía también en España que era un poco raro que los precios de las casas valieran un 15% más todos los años. O sea, ni las drogas dan ese retorno anual, ¿no? No había nada en el mundo que diera ese retorno anual, porque si a poco que os sentéis y hagáis el cálculo, si hoy ponéis 100 euros en una cartilla de ahorro y os dan el 15% anual, ya tenéis pagada la jubilación, que lo sepáis. No hace falta que volváis a trabajar nunca más, ¿no? Hacerlo en un simulador y veréis cuál es el retorno de un 15% anual sobre cualquier 1.000 euros o 10.000 euros que os prestara alguien, ¿no? Los alemanes estaban también, y los europeos, enganchados en pensar que eso no solo tenía un precio, sino que además era una manera muy barata de generar crecimiento. Lo mismo, por cierto, con algo que es muy preocupante desde el punto de vista de la autonomía estratégica europea, la transición energética, o las políticas europeas de transición energética. Tenemos, como hemos visto con Rusia, un montón de relaciones tóxicas con países no aceptables con los cuales hemos estado comerciando y tratando porque tenían hidrocarburos o combustibles fósiles que necesitábamos, y hemos aceptado una geopolítica, unas relaciones de poder basadas en no nos gustan los saudíes, pero no nos gustan los iraníes, pero no nos gusta Venezuela, pero, etcétera, etcétera, ¿no? Y estamos pensando que cuando dejemos atrás una economía basada en combustibles fósiles, vamos a ser libres también de esas dependencias geopolíticas. Pero nos estamos dando cuenta de que cada orden económico, cada modelo de crecimiento económico tiene también sus correlatos de poder y de dependencias geográficas, ¿no? ¿Qué pasa si ahora, como estamos haciendo, nos vamos a un modelo económico basado en lo verde, pero Europa no produce tecnologías verdes? Porque las baterías solares, los paneles solares se están haciendo en China, porque eran más baratos y hemos hecho lo mismo que con el gas, ¿no? Hemos dicho, como los fabrican ellos más baratos, pues es una manera de importar competitividad en nuestras economías. Si nosotros los vamos a hacer más caros, las leyes de comercio te dicen que se lo compres al que lo hace más barato. Pero eso también tiene un precio, y es que ahora no tenemos una industria de paneles solares, no tenemos una industria de baterías, no tenemos una industria de aerogeneradores, no explotamos las tierras raras que tenemos en Europa, ni el gas me juré no volver a decir fracking, porque hay una palabra española que lo dice perfectamente, luego la encuentro, por favor. Es gas de esquisto, ¿no? Existe, ¿no? Y lo hay en Europa, y también hay tierras raras, pero no queremos, es muy difícil aceptar los costes medioambientales de la explotación de estas tierras raras que nos darían la independencia. Entonces, vamos a cambiar un modelo de dependencia tecnológica basada en gas y petróleo que no teníamos en Europa y de esas asociaciones tóxicas, por otro modelo de digitalización verde que parece muy guay en el sentido de que no es todo muy invisible, muy verde, pero realmente no tenemos esas tecnologías. Y no tenemos tampoco las tecnologías, como nos pasa con las grandes plataformas, ¿no? Con las Facebooks, los Apple, las compañías, son todas estadounidenses. Si no producimos innovación tecnológica, no vamos a ser soberanos ni vamos a ser autónomos tecnológicamente. Estados Unidos ha dejado de vender, ha bloqueado la venta de microchips a China, ¿no? Y eso es un cuello de botella enorme. A cambio, hemos cometido otro error muy estúpido, que es situar la mayoría de la producción de semiconductores en Taiwán, ¿no? Si miráis un mapa, ya no sé qué os lo pongo, es una muy mala idea. A poco que sepas un poco de política internacional y sepas cómo van las cosas en esa región, concentrar el núcleo de tu revolución digital, que son los semiconductores, en una isla que puede ser bloqueada
muy fácilmente, generando un estrangulamiento del comercio mundial, ¿no? Y sobre todo además cuando China también ha explotado muy bien sus tierras raras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces los europeos no tenemos los cables submarinos, no tenemos las tierras raras. Yo no sé si esto os va a deprimir mucho a esta hora de la tarde, pero seguro que luego os tomáis la cerveza con más alivio al terminar, ¿no? Entonces, ¿cómo el pilar fundamental de ese paso de Europa hacia su propia autonomía estratégica, como estamos viendo, primero tiene que ser la energía, pero desgraciadamente nos estamos viendo obligados a ralentizar la transición energética porque tenemos que hacer frente a una guerra y hemos estado dudando mucho tiempo si sancionábamos a Putin no comprándole el gas y nos ha sancionado él no vendiéndonos, ¿no? Ha tomado la decisión por nosotros, que a veces es más fácil, ¿no? Cuando tardamos tanto en ponernos de acuerdo, pero bueno, ya nos lo ha dejado claro, ¿no? Y encima parece que la voladura del gasoducto en el Báltico es parte del ala más dura en Rusia, porque quieren bloquear y cortar todos los puentes y decirle a los europeos no, os vamos a volver a vender gas porque queremos hacerlo pasar mal durante 2 inviernos. La única baza que tiene Putin en esta guerra sobre nosotros, y por eso no somos autónomos estratégicamente y no podemos decidir sobre nosotros mismos, es que cuántos inviernos podemos pasar con cuánto gas que importemos, ¿no? Y esa es la voluntad de debilitarnos y de debilitar nuestra voluntad para que nos avengamos y condonemos una invasión como la de Ucrania, por la idea, ¿no?, ya desde los clásicos griegos, de que los fuertes hacen lo que quieren y los débiles lo que deben, ¿no? O lo que se les dice, ¿no? Ese es el instrumento, ¿no? Entonces, por un lado, Europa es dependiente en términos de autonomía estratégica de la energía, y mientras no complete esa transición energética dependerá de lo que otros le señalen. Y luego el otro gran ámbito en el que nos falta para progresar en esa capacidad es nuestra propia política de seguridad y defensa. Los europeos gastamos 4 veces más en defensa que Rusia. El tamaño de la economía de Rusia es un poquito más grande que la de España, un poquito a la par de Italia. Imaginaos un país como España o Italia con 6.000 cabezas nucleares, ¿no? Pues el correlato de eso es la esperanza de vida en Rusia. Esto es cañones o mantequilla, estado del bienestar o gasto en defensa. España gasta el 1% en defensa y tiene la esperanza de vida más alta del mundo, ¿no? La segunda, casi con Japón estamos casi a la par, ¿no? Rusia tiene una esperanza de vida para hombres que es el equivalente a muchos países africanos, ¿no? Porque hay una gran diferencia entre hombres y mujeres por problemas de alcoholismo, etcétera, ¿no? Pero es una elección muy clara, no hay un estado del bienestar en Rusia, hay un estado fortaleza, un estado guarnición que se dedica a tener esta visión revisionista. Los europeos tenemos duplicados, triplicados, incluso en algunos programas de armamento tenemos hasta 11 programas distintos de armamento dedicados para hacer 11 tipos de tanques distintos, 7 tipos de helicópteros, fragatas, ¿no? Es decir, gastamos mucho en volumen, aunque sean porcentajes bajos, pero lo gastamos mal y eso no nos da una capacidad de defensa porque lo gastamos todavía territorialmente. Entonces, el gran desafío de Borrell y de las instituciones europeas es intentar convencer a los europeos de que esta duplicación del gasto de defensa que un canciller socialdemócrata alemán ha anunciado a los 3 días de producirse la invasión de Ucrania, se haga de una manera que construya una capacidad europea, que no sea donde tengo 1, tengo 2, dame el doble de lo que tengo. No queremos duplicar, no deberíamos querer duplicar el tamaño de las Fuerzas Armadas Españolas ni la capacidad de las Fuerzas Armadas Españolas, sino utilizar toda esa capacidad para construir una capacidad europea. Una capacidad europea que nos sirva a nosotros para hacer lo que no estamos siendo capaces de hacer, que está haciendo Estados Unidos, que es llevar el peso de la ayuda militar a Ucrania. Y eso supone que tampoco vamos a ser autónomos a la hora de decidir cuándo y cómo acabará esta guerra, a pesar de que sea una guerra que se disputa en territorio europeo. Porque en este momento, con el apoyo de ciertos miembros de la Unión Europea que se equivocan,
incluso el propio Zelensky, y yo creo que en esto él también se equivoca, aunque entiendo que ningunea a la Unión Europea en el sentido militar, ¿no? Porque la Unión Europea está poniendo muchísimos recursos económicos para sostener económicamente a Ucrania, pero esto es una división del trabajo que es prácticamente de la Guerra Fría. Estados Unidos lleva el peso militar y Europa paga los platos, ¿no? Esto se hizo ya durante la primera guerra de Irak. Estados Unidos puso el ejército y los europeos pagamos la factura. Pero este modelo que dice que me tengo que callar en 5 minutos es un modelo que no debemos aceptar, no solo ya porque no sea bueno para nosotros, el decir, bueno, tú decides y yo frego los platos, ¿no? Sino porque Estados Unidos ni siquiera quiere ya eso de nosotros, porque Estados Unidos tiene un rival estratégico de primer orden, que es China, en el cual se tiene que concentrar, que le preocupa enormemente. Hay un estudio de Graham Allison y un libro que se llama Destinados a la Guerra, se habla de esto. Hay un artículo, le publiqué un artículo a la autora Graham Allison en esto del País, o sea que se puede consultar, que se llama La trampa de Tucídides, ¿no? Y donde viene a decir, y lo demuestra con los datos, están ahí, que de las 16 transiciones de poder entre superpotencias o entre grandes potencias que ha habido a lo largo de la historia, 12 han acabado en guerra, ¿no? Solo 4 no lo han hecho. Han sido, es verdad, más recientes y entre sistemas políticos algo más afines. Entonces, la gran duda del siglo XXI es cómo va a ser esa transición de poder, y tiene que funcionar sobre la disuasión mutua, sobre un Estados Unidos que sea capaz de disuadir a China de que lo de Rusia con Ucrania ha sido una mala idea y por lo tanto que no se anime a hacerlo con Taiwán, ¿no? Pero Estados Unidos no puede, y Biden lo está haciendo pacientemente, pero la mayoría de los republicanos en estas últimas elecciones de mitad de término, de mitad de mandato, han estado planteando el debate de cómo y por qué Estados Unidos, que tiene que concentrarse en China y tiene que concentrarse en sus propios problemas de reindustrialización para ser capaz de hacer frente industrialmente a China, porque China se está desacoplando y ya no va a fabricar las cosas con las cuales vamos a luchar contra China, lógicamente. ¿Por qué el continente más rico del mundo, que es Europa, no puede encargarse de su propia seguridad 70 años después, a pesar de tener esos recursos? Entonces, los socios más atlánticos de la Unión Europea, polacos, bálticos, escandinavos, que paradójicamente siempre han dicho no hagamos una defensa europea porque con eso vamos a socavar la relación transatlántica, ahora están diciendo todo está bien otra vez porque la OTAN se dijo que estaba en muerte cerebral, Trump dijo que se iba, ahora hemos arreglado la relación transatlántica, no hagamos una defensa europea porque entonces expulsaremos a los americanos, y los americanos están diciendo por favor expúlseme cuanto antes, ¿no? Hágalo de una manera que sea razonable, pero solo va a haber dos maneras de las cuales Estados Unidos se retire de Europa. Una será a la Biden y por las buenas, ¿no? O a la Afganistán Trump por las malas, ¿no? Si los republicanos vuelven al poder en Estados Unidos y digan adiós, porque ustedes no espabilan, ¿no? No se encargan ustedes de sí mismos. Y esos son los republicanos normales, no como Trump, que a lo mejor piensa que los bálticos en el fondo se los puede quedar Rusia, etcétera, ¿no? Porque total, ¿no? Para 3 países pequeños que además fueron en el pasado de su órbita, pues ¿por qué no dejamos a Rusia recuperarse en sus fronteras de la Unión Soviética, que en el fondo a mí que más me da, ¿no? Y ya me concentro yo en China, ¿no? Entonces, lo importante de esto, y con esto concluyo, es que todas estas cosas están encima de la mesa y desgraciadamente estaban ya encima de la mesa. Hay gente que decía que todo esto, o ha dicho que todo esto era un cisne negro, ¿no? Que era una situación que no se podía prever, que no sabíamos qué iba a ocurrir, y bueno, los que mirábamos esto con un poco de atención o estábamos más volcados en estas cosas y no en eso que el ministro de Economía alemán ha llamado comercio estúpido, ¿no? de pensar que no darte cuenta que lo barato es caro a largo plazo, pues decíamos que esto no era un cisne negro, sino un rinoceronte gris, ¿no?
que Putin era un rinoceronte gris. Sabemos que existen los rinocerontes grises, sabemos que pesan 2000 kilos, sabemos que tienen muy mala uva, sabemos que atacan a los humanos cuando les irritan, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que no puedes alegar desconocimiento sobre lo que estaba fraguando. Simplemente es que el mundo anterior a la guerra de Ucrania era muy cómodo para mucha gente. Y era un mundo en el que no tenías que tomar decisiones difíciles porque todo te venía dado por unos costes de energía baratos, e incluso cuando vimos algunos pequeños zarpazos dijimos, bueno, si en el fondo Crimea se lo regaló Khrushchev una noche de borrachera y nunca fue no sé cuántos, y en el fondo Donetsk y Lugansk pues hablan ruso, ahora hemos descubierto que hablaban ruso pero no eran rusos, ¿no? Igual que los mexicanos hablan español pero no son españoles, que son cosas muy sencillitas de entender para cualquier persona que tenga, no sé, ser hispanófono no significa ser español, ¿no? Hay muchos más hispanohablantes, perdón, no hispanófobo, eso se dice en inglés, hay muchos más hispanohablantes que españoles en el mundo, ¿no? Y es un error que los españoles cometen a veces, pensar que todo el que habla español es español, pues no, ¿no? Así que esa es la tarea que tenemos por delante de construcción de un actor que no quiere ser un actor, que preferiría no serlo, que preferiría que el mundo no fuera así, que preferiría concentrarse en sus propios problemas y no tener que resolver ni lidiar con este tipo de actores, pero al cual realmente no le dejan, o no, pienso que no nos dejan otra opción. Y con esto lo dejo aquí y me someto con mucho gusto a vuestras preguntas. Muchas gracias. Muy bien, pues bueno, Nacho, muchísimas gracias por la exposición, por la variedad de temas tratados, ¿no? por el hilo conductor, es un placer. Y bueno, pues ahora vamos a comenzar un pequeño diálogo aquí. Y también invitamos a los asistentes a que piensen si les apetece alguna pregunta para lanzar un poco después de que comentemos algunas cuestiones con el invitado. Muy bien, Nacho, me ha gustado en primer lugar una de las primeras referencias que has hecho en el sentido de que Europa no hay que construirla mirando al pasado, porque el pasado de Europa es una de las historias bélicas, en este sentido mucho más bélica que pacifista, y hay cierta ingenuidad, creo, en el argumento de buscar una Europa mirando hacia raíces pasadas, cuando es, como decía, ¿no?, la historia de guerras de unos contra otros. Hay que escarbar mucho la historia para ver cierta unidad en Europa más o menos estable, ¿no? Quizá en el Imperio Romano, cuando, pues con Trajano hace ya 2000 años, cuando reinó cierta paz en cierta parte de Europa, pero tampoco en toda, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo estoy de acuerdo en que hay que construirla mirando al futuro. También, otra cuestión que has comentado, y que también me agrada escucharla, es la ingenuidad que a veces, radica en el pensamiento liberal, de que el resto del mundo va a pensar también en términos liberales, va a ser racional y va a decir, bueno, pues no me conviene atacar, voy a preferir mantener una relación pacífica basada en el comercio y en el derecho, y vemos que esto no ocurre así. Y en este sentido creo yo que así como has deslizado, si no me ha parecido entenderte mal, que un elemento civilizador es precisamente la desmilitarización, bueno, creo que no hay nada de civilizador, digámoslo así, en estar preparados frente a contingencias futuras. Así como no por el hecho de cerrar la puerta de nuestra casa con llave pensamos que el vecino nos va a robar, pero bueno, nos planteamos esa hipótesis y decimos, si ocurriera algo así, pues nos compensa por lo menos estar lo más preparado posible. Luego también, otra idea que has comentado es algo que yo creo que lo estamos viendo día tras día y que se va intensificando, y es el aumento de los conflictos y el aumento de la polarización en las democracias. Es decir, parece que al menos estas democracias, o en las últimas décadas las democracias occidentales, precisamente están avivando los conflictos, los enfrentamientos entre los ciudadanos, entre los grupos, entre los colectivos, más que aunar intereses. Entonces, como entiendo que no hay otra alternativa a la democracia desde el pensamiento, lo que desde el pensamiento liberal, como entiendo que no hay otra alternativa, ¿en qué sentido podríamos
reformar o modificar nuestras democracias para que vuelvan a ser territorios algo más pacíficos. Gracias. Pues brevemente, ¿no? Pero esto de la ingenuidad liberal es muy cierto y por lo tanto un problema con el cual tenemos que tratar, porque no es solo ingenuidad, es que empíricamente es cierto, las democracias raramente van a la guerra entre ellas. O sea, Kant tenía razón. Es decir, solo las democracias capturadas por el nacionalismo van a la guerra, pero las democracias liberales raramente, ¿no? van a la guerra entre ellas. Y sobre democracias liberales se puede construir un orden internacional liberal, ¿no? Cuando eso falla, como decía, tienes un gran problema. El pacifismo requiere un gasto en defensa a veces más elevado, o por ejemplo como la neutralidad, como es el caso, ¿no? Es decir, Suiza, el mantenerte al margen, como hemos descubierto, de repente la gente pensaba que no siguiera estas cosas, ¿no? Que suecos y fineses, ¿no? Que Suecia y Finlandia entraban en la OTAN, pero claro, que eran países pacifistas, ¿no? Porque hasta ahora no eran miembros de la OTAN, no. Una industria de defensa muy importante, servicio militar obligatorio, porque ahí hay una concepción también liberal que yo creo que tenemos que recuperar, aunque esto quizás sea más polémico, pero que es precisamente de servicio a la patria, ¿no? Es decir, que el compromiso con la seguridad y con la defensa, en una época de un orden muy pacífico, es posible dejarla en manos de un ejército profesional, porque realmente es como una fuerza de policía o una fuerza de bomberos, ¿no? Tienes que, por supuesto, garantizar que no se cebe, ¿no? Que eso no genere o no se alimente de desigualdades sociales, pero en principio en una democracia rodeada de democracias no sería necesario pensar que todo ciudadano y ciudadana, ¿no? Debe tener una formación que le permita estar en condiciones de defender a su país en un momento dado, ¿no? Eso tenía sentido, pero yo creo que ahora ha dejado de tenerlo. Y es razonable pensar que las democracias tengan que volver a pensar, a volver sobre el hecho de cuánta capacidad y sobre todo corresponsabilidad tiene que tener la sociedad en la defensa de su propio país, ¿no? Y eso es algo que hemos visto en Ucrania. Tengo un montón de amigos ucranianos que eran pues como vosotros, ¿no? Que estaban terminando sus estudios, que no tenían para nada en la cabeza nada de esto que les ha pasado, ¿no? Y están, bueno, pues luchando y muriendo por su país, ¿no? Josep Borrell ha dicho que efectivamente que lo duro de esta guerra es que Europa iba de que las generaciones de jóvenes no fueran a la guerra, sino que se fueran de Erasmus, ¿no? Esa era la gran... Porque toda generación de jóvenes europeos hasta entonces, en vez de irse de Erasmus, le había tocado una guerra, ¿no? Era lo normal, ¿no? En vivir una guerra a lo largo de tu tiempo. Tu abuelo ha ido a la guerra, tu padre ha ido a la guerra, pues ahora te tocaba a ti. Entraba dentro del orden natural de las cosas. Hay una generación que eso ha dejado de hacerlo y que ahora debemos volver un poco a eso. Yo os recomiendo que leáis la oración fúnebre de Pericles para volver a qué es lo que dice Pericles. ¿Alguien la ha leído por ahí? ¿Qué es lo que dice Pericles sobre qué nos honra como atenienses? Y nos honra, esto tiene que ver con el tercer punto, que somos capaces de debatir en público, ¿no? Sobre qué queremos y qué pensamos que es mejor para la ciudad, y que somos capaces de defender lo público, ¿no? Luego la república más adelante, de sus enemigos exteriores. Y de hecho, el estado del bienestar está íntimamente anclado a la compensación a madres y viudas, porque la ciudad tiene que compensar a las familias de aquellos que dieron sus vidas, ¿no? Las vidas de sus hijos por la república, ¿no? Entonces hay un mecanismo donde, si volvéis de verdad a la oración fúnebre de Pericles, es curioso, ¿no? cómo se configura. No digo que estemos en un momento Esparta, Atenas, etcétera, pero en cierto sentido esa reflexión yo creo que me parece interesante. Si vais a Israel y habéis estado y tenéis la oportunidad de pasear por Tel Aviv por la noche, donde hay chicos y chicas como vosotros que están haciendo su selfie en el paseo marítimo y tienen un arma colgado del brazo,
están de civil, pero están en la reserva porque ese fin de semana les toca guardia, están con un arma colgado del brazo, sin cartuchera, sí, pero salen las chicas con su arma el fin de semana, porque las pueden llamar, ¿no? Y son 2 y casi 3 años, ¿no? Eso además genera un tipo de sociedad también bastante distinta en muchas cosas, ¿no? Y no quiero decir con eso que nos tengamos que parecer a Israel, que tiene muchísimos problemas, pero que genera una capacidad cívica y de respuesta muy interesante en una sociedad, ¿no? Sí, efectivamente. Yo también cuando te comentaba el efecto pacificador de la democracia no lo hacía quizá tanto pensando en guerras que puedan surgir entre estados democráticos entre sí, sino en conflictos intraestatales, ¿no? La polarización, por ejemplo, dentro de Estados Unidos, hay quien dice que puede desembocar a guerras internas, a guerras civiles entre ellos, y creo que eso podría reformarse, podría modificarse desde la propia democracia. Y efectivamente, como comentas, la desmilitarización también no tiene tanto de ingenuo, porque hoy en día con la tecnología militar no es necesario tanto el cuerpo a cuerpo, o sea, las guerras no se ganan tanto con hombre a hombre, sino en función en gran medida de la tecnología disponible, ¿no? No sé si, Víctor, te apetece también introducirte aquí. Sí, o sea, yo sí que tenía, bueno, lo primero agradecer la ponencia, creo que abarca muchos temas y los has explicado de una forma sencilla y fácil de entender. Yo sí que quería, porque al final de las cosas que has dicho me han hecho reflexionar y tengo algunas cuestiones, partiendo un poco del concepto de la democracia liberal, que al final pues, también nos centramos mucho en las amenazas de hoy en día de lo que son el tema militar y demás, pero también dejamos un poco de lado lo que es igual el tema de la opinión pública, que también es un elemento que, por ejemplo, por parte de Rusia se intenta utilizar en contra, o sea, como arma, o sea, que porque al final una cosa que se ha dicho por parte, o sea, que están los planes de Putin, es usar el frío del invierno para intentar moldear la opinión pública y que la opinión pública arrastre las decisiones de los estados. Pero con el tema de la opinión pública, por ejemplo, has hablado de las ventajas de la globalización y de cómo otros quieren usarlo eso en su beneficio, de la dependencia y soberanía tecnológica por parte de la Unión Europea, de las redes sociales como elementos que pueden ser debilitadores de la democracia, y efectivamente al final son elementos que pueden moldear mucho la opinión. Ahí tenemos el ejemplo de Facebook o Cambridge Analytica y la influencia rusa que tuvo en las elecciones de Estados Unidos en 2016. Y por ejemplo, yo quiero traer a colación un tema actual que yo, como usuario de Twitter bastante activo que soy, y ciertamente lo veo casi a diario, que es, por ejemplo, la compra de la red social por parte de Elon Musk. Claro, al final estamos hablando de una persona que por parte de Rusia ha recibido halagos, que también controla la red Starlink en Ucrania, que tiene su influencia y que ha dejado caer comentarios de que podría dejarla caer o al menos no usarla tanto. Claro, al final, que una persona como Elon Musk controle una red social que ahora mismo es como la red pública de Occidente, tanto, o sea, todo lo que es Occidente y la opinión pública se puede ser influenciada por lo que se dice en Twitter y por lo que se hace en Twitter. Y estamos viendo que está haciendo cosas que no tienen mucho sentido o que pueden estar afectando al final el tema de los bots o el tema de los verificados, etc. Entonces, la pregunta sería, dicho esto, ¿qué riesgo puede tener para nuestra democracia el tema de la soberanía tecnológica? O sea, es decir, ¿qué impacto puede tener algo así para que tengamos soberanía tecnológica como Unión Europea y qué podríamos hacer para abordar esta cuestión? Vale. Pues hay la verdad es que el tema de desinformación e influencia extranjera me apasiona. Si os interesa mirarlo, hay un libro que es La soberanía digital de Europa, donde tengo un capítulo sobre eso. He comparecido en la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre Seguridad Nacional y está en YouTube para informar en el Parlamento sobre injerencia rusa y las cosas que se pueden hacer al respecto, o sea que podéis mirarlo ahí. Hay también... No quería meterme en la presentación porque está todo... Espera, había aquí... Así, esto. Esta publicación que se llama El Atlas de Poder, que está disponible en nuestra página web, ni tenéis, podéis buscarlo con ese nombre, precisamente lo que hace es mirar todos los terrenos de confrontación que os contaba
que se han convertido en interdependencias que se han convertido en vulnerabilidades en la economía, en tecnología. El cambio climático también se ha convertido en un elemento de fricción y de contestación y de vulnerabilidades. Hay países que van a sufrir más que otros por el cambio climático y eso va a generar problemas internacionales. Los movimientos de población, lo militar, por supuesto, lo sanitario y la cultura, donde entra también el tema ideológico, ¿no? Yo soy el autor de la parte de tecnología y he mirado mucho también los temas de desinformación, así que por eso me parece que lo que dices es, o sea, completamente pertinente para tener esa discusión. Las dictaduras no pueden sobrevivir a la verdad, necesitan la mentira para sobrevivir. Las democracias no pueden vivir con la mentira, mueren en la mentira, ¿no? Ahora sí, claro, ahí se ha vuelto a poner, o sea, se ha reeditado, ¿no?, el libro de Hannah Arendt sobre la verdad y la mentira en política, que hizo en la época de los papeles del Pentágono. Y es curioso, ¿no?, porque eso fue el gran intento de engañar, digamos, a la opinión pública en Estados Unidos sobre el curso de la guerra. Y las reflexiones de Hannah Arendt sobre el papel de la verdad y la mentira en política, entonces las lees y parece que están hechas para hoy, ¿no?, con muy pocos saltos. Prácticamente no hay nada que no sea relevante o que sea erróneo, ¿no? Porque la política y la verdad tienen una relación muy controvertida, ¿no?, como todo el mundo sabemos, ¿no? Observamos todos los días, ¿no? Incluso el consenso establecido en nuestras democracias es que los políticos no pueden mentir, pero tampoco pueden decir toda la verdad, ¿no? O dicen toda la verdad, pero por lo menos estamos ahí, ¿no? En los regímenes autoritarios, como pasa en China y en Rusia, primero necesitan la mentira para convencer a sus ciudadanos de que su régimen es bueno, ¿no? Segundo, necesitan desacreditar a las democracias para que sus ciudadanos no quieran una, y ahí es donde entramos nosotros. Yo hace tiempo que dejé de intervenir en los programas de Russia Today sobre el auge de la extrema derecha en Europa. Y no porque no me preocupara el auge de la extrema derecha en Europa, sino porque cuando luego veías el montaje que hacía Russia Today en ese programa, era Europa son los nazis y por lo tanto algún día vamos a tener que invadirlos, ¿no? Europa ha caído en man, y sobre todo la idea de que las democracias son corruptas, etc. O cuando al final ya decidí, pues eso, no solo responder en directo, ¿no? Nunca en cortes que luego pudieran. Entonces te decían, cuando en el Reino Unido votaban 5 veces el Brexit por la mañana, por la tarde, una vez de un lado y otro, decían, te preguntaban, la democracia es un caos, ¿no? Los parlamentos son un caos, ¿no? Y yo les decía, bueno, pues prueben ustedes a tener uno que funcione, porque no lo tienen y no son capaces ustedes de experimentar esto, ¿no? Pero ellos necesitan eso para desacreditar a las democracias, pero lo que es más importante, porque si los ciudadanos de las democracias no creemos en nuestras democracias, tampoco vamos a presionar a otros que no lo son. Porque ¿quién soy yo para decirle, ¿no?, a China cómo tiene que manejarse con los estudiantes de Hong Kong si mi país es una porquería donde se suprimen derechos y no es corrupto, ruidoso, etcétera, ¿no? Entonces, lo que te hacen es practicar el relativismo de la opinión pública, el que realmente piensen que sus democracias son malas, no merece la pena luchar por ellas. En redes sociales, y esa es la otra parte de lo que me preguntabas, efectivamente, por la incapacidad de Estados Unidos de aplicar sus propias normas sobre concentración de mercados, que al final, curiosamente, la Europa proteccionista es la que va a acabar garantizando el funcionamiento de los mercados, porque es la que hace que las compañías americanas no sean puros monopolios, porque estamos en un momento igual que el del siglo XIX, con los llamados los robber barons, ¿no? Una familia tenía la banca, el otro los ferrocarriles, el otro el acero, el otro el carbón, y todo eso hubo que romperlo en Estados Unidos, y lo rompieron, pero esa gente no se pudo comprar el sistema político. No había leyes que limitaban la financiación y se rompieron todas esas empresas. Ahora la cantidad de dinero que hay en la política estadounidense es tan grande que han permitido crecer todas esas empresas hasta convertirse no ya en monopolios americanos, sino mundiales sin regulación, ¿no? Y ahí es donde ha entrado Europa, en aplicar normas que son de sentido común sobre concentración de mercados y cosas mínimas como la responsabilidad. La responsabilidad. O sea, Twitter empezó con normas americanas que decían que eso era un tablón de anuncios y que por lo tanto si tú pones un corcho en la puerta de tu casa y si alguien pone una esvástica, pues tú no eres responsable de que alguien ponga una esvástica en un corcho que tú has puesto, en un aula, ¿no?
A lo mejor será responsable de no retirarlo si pasan 3 días, pero no es responsable. Pero eso es que es mentira. Se editan los contenidos, se promocionan los contenidos, se cobran por los contenidos y siguen en Estados Unidos con la misma pretensión de que eso es un tablón de corcho, donde la gente pone cosas. No, no lo es, ¿no? Y la idea ya totalmente indignante de que un señor llamado Elon Musk vaya a regular la libertad de expresión planetaria basado en las ideas propias de un paradigma libertario que tendrá mucho sentido en Estados Unidos con sus tradiciones del oeste y cada uno lleva una pistola, pero que no refleja nuestros valores, porque en Europa está penado, la libertad de expresión está limitada en formas que no lo está en Estados Unidos. Es maravilloso que en Estados Unidos puedas quemar la bandera. Perfecto, ¿no? Es su manera de entender la libertad de expresión. Luego no puedes decir un taco en un programa de televisión porque sale un pitido, ¿no? Bueno, cada país llega a sus arreglos sobre estas cosas, pero en Europa hemos decidido que la apología al genocidio hay que tomársela en serio. Que frivolizar con las cámaras de gas, pues no. Que hay cosas que están limitadas, incitar al odio y... Por lo tanto, que Elon Musk pretenda resolver este problema diciendo la libertad de expresión son $8 al mes, pues por suerte tenemos una norma europea que acaba de ser aprobada, la Ley de Mercados Digitales y de Servicios Digitales, con 440 y tantos diputados en el Parlamento Europeo a favor, de izquierda, centro y derecha. Y yo, sinceramente, hay mucha gente que a Europa le parecerá un monstruo burocrático, pero si tengo que elegir entre una coalición de 3 partidos europeos de izquierda, centro y derecha que regulen cómo funcionan las plataformas en Europa, o que lo haga este señor Elon Musk, que es un genio, pero que sus ideas políticas me pasa como cuando, perdón, oigo a los deportistas hablar de política, ¿no? Eres un genio tecnológico, pero tus ideas políticas son muy dañinas, peligrosas y además con conflictos de interés, porque fabrica en China sus Teslas, quiere vender a Rusia sus historias y sobre todo quiere monetizar la plataforma, lo cual me parece muy legítimo como empresario. Pero no me des lecciones morales sobre la libertad de expresión porque se apaga la plataforma si es necesario, ¿no? Perdón si he sido muy extenso en esto, ¿no? Un par de cuestiones más, igual, Nacho, que podríamos tocar. Has comentado también el tema de las sanciones a Rusia. Aquí hay una historia que cuenta Putin que probablemente la hayáis escuchado porque creo que ha sido muy difundida, que contaba Putin que él de pequeño perseguía una rata por un pasillo y le iba persiguiendo hasta que llegó un momento en el que consiguió arrinconar a la rata y cuando ya a la rata no le quedaba otra, entonces fue cuando ella la atacó, ¿no? Que parecía que estaba advirtiendo a Occidente de que si se imponían sanciones demasiado severas, cuidado que él podía apretar el botón, ¿no? Podía pensar eso. Y en este sentido parece que las sanciones de Occidente están siendo algo menos contundentes o por lo menos no están ofreciendo los resultados que en principio prometían, ¿no? Por lo menos el PIB de Rusia no ha caído tanto y se espera que se vaya recuperando poco a poco. No sé qué piensas de esto. Bueno, lo primero que efectivamente que Putin utilice la rata como metáfora o como analogía de algo relacionado con sí mismo es bastante revelador. No lo sé si es un lapsus. Podría haberse comparado con un rinoceronte gris, ¿no? Que quizá es más algo que tiene más entidad, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que las sanciones sí que están funcionando teniendo en cuenta qué es lo que esperas de las sanciones. Entonces, las sanciones tienen siempre 2 objetivos, ¿no? Uno es, como su propio nombre indica, es sancionar la conducta pasada. Es decir, eso va de suyo y ocurre automáticamente. Cuando te ponen 300 euros de multa por exceso de velocidad, te han puesto 300 euros de multa porque ibas muy rápido. Ahora vamos a ver, cuando vuelvas a subirte, cómo vas a alterar al coche, cómo eso altera tu cálculo coste-beneficios sobre si vas a volver a ir a esa velocidad. A lo mejor pretendes volver a hacerlo, pero con más cuidado, disimulando más, a lo mejor te compras un detector de radares, ¿no? Es decir, no tienen por qué cambiarte tu percepción moral, pero tu percepción de riesgo evidentemente va a cambiar. A lo mejor eres un supermillonario y te da igual, ¿no? La sanción y estás dispuesto a pagarla todas las veces que sea necesario, es cierto. Pero las sanciones son sobre todo un castigo que tiene que ocurrir para penalizar un comportamiento pasado. Y en el 2014 lo hicimos por un lado, y ese es el problema, que dimos mensajes contradictorios.
dijimos, como ya te hemos sancionado, podemos seguir con, ¿no? Como dicen, business as usual, con las cosas normales por el otro lado, porque ya te estamos sancionando por ahí. No hacemos negocios con nadie que ponga un pie en Crimea, con nadie que haya intervenido en el este de Ucrania, etcétera, pero por lo demás, pues, sigamos haciendo negocios. Y fíjate que Alemania reactiva y termina el Nord Stream 2, el gasoducto, diciendo, no, no, es que estos son solo negocios. Entonces, ¿cuál es la sanción cuando en el fondo lo que le estás diciendo a Putin es voy a tener un instrumento yo de sanción sobre ti en el futuro, ¿no? Con respecto a lo que está ocurriendo ahora, yo creo que la erosión de la base productiva y tecnológica rusa es muy profunda y es irreversible. De hecho, os recomiendo, es un tocho importante, el libro de Catherine Belton, Los hombres de Putin, a la cual tuve esta su conferencia en Santander, en el curso que organicé este verano ahí con Borrell en la Universidad Méndez Pelayo. El libro está muy bien documentado porque lo que demuestra es algo que, bueno, realmente se sabía hasta cierto punto, pero que Rusia siempre ha sido un contrabandista tecnológico, siempre, y muy retrasado tecnológicamente respecto a Occidente. No ha sido capaz, como China, de generar sus propias innovaciones o de copiar ni siquiera de forma idéntica o con un poquito menos de calidad. Todavía hoy los análisis forenses del material militar ruso que se está capturando muestran que lo que hay dentro de los tanques rusos son semiconductores y placas de instrumentos, o sea, de bienes de consumo, de lavadoras y microondas de Mondragón. O sea, no son tecnología militar de su propia industria de chips, ¿no? Los visores son franceses, toda la tecnología que va dentro de todo eso está importada y robada. Y de hecho, que se haya podido corromper tan fácilmente la KGB, luego el FSB, lo cuenta muy bien Catherine Belton en el sentido de que el KGB siempre fue una organización dedicada al contrabandeo de materias primas rusas para financiar con divisa a la cual no tenían acceso todos los movimientos guerrilleros, partidos comunistas, etcétera, del mundo. Y por lo tanto existía esa estructura de empresas pantalla en Suiza, en el resto del mundo, en paraísos fiscales. Por lo tanto, la gente del FSB eran muy comunistas, ¿no? Y del KGB en su momento, pero entendían perfectamente cómo funcionaba el sistema financiero, el sistema comercial, porque lo necesitaban. Y de hecho, y eso Catherine Belton lo cuenta muy bien, cuando Putin aparece y se pide el puesto de concejal de Relaciones Internacionales de San Petersburgo, todo el mundo dice, vaya puesto, ¿no? ¿Es este? Pues no, es que el concejal de Relaciones Internacionales de San Petersburgo resulta que es el responsable de todos esos acuerdos y contratos, del manejo del puerto de San Petersburgo, que tenía un ala entera ya dedicada al KGB con su propia naviera, y era por donde se sacaban todos esos minerales. Y el primer negocio que hace Putin para la ciudad de San Petersburgo es tirar de esas redes del KGB que ya tenían montadas para importar 700 toneladas de carne para abastecer a la ciudad en el primer invierno más duro después de la caída del comunismo. Y ahí ya se lleva un 25%, él y sus colegas, y empiezan a montar eso y a contrabandear. Es decir que todo, Jodorkovsky, antes de que se peleara con Putin, es el hombre al cual encargan traer ordenadores a Rusia. Es decir, el hambre tecnológica y la incapacidad de innovación de Rusia ha sido histórico. Ahora, de estas 300.000 más o menos personas que se han ido todos los que sabían manejar un teclado, más allá de aporrearlo para hacer partes de detención en Moscú y en San Petersburgo y en las grandes ciudades. Hay toda una generación de gente joven, programadores, gente que podía manejar servicios informáticos, etcétera, que se han marchado. Porque eran gente que podían pagar una VPN para conectarse a internet, seguir las noticias, tenían gente fuera, ya habían viajado, tenían ciertos ahorros y mantenían tarjetas de crédito que funcionaban, ¿no? El futuro de Rusia es ser desgraciadamente, una super Corea del Norte, ¿no? Si no cae antes, ¿no? Y eso es muy complicado, claro, de gestionar, ¿no? Porque la idea de que Rusia siempre va a estar segura dentro de sus fronteras
nadie va a amenazar las fronteras rusas porque tienen 6.000 cabezas nucleares, ¿no? Pero su seguridad, como hemos visto, es la inseguridad de todos sus vecinos. O sea, el problema es cómo nosotros reaseguramos ahora a los moldavos, a los georgianos, a los ucranianos, incluso aunque esta guerra termine, ¿no? ¿Cómo esto no vuelve a ocurrir el día después? ¿Cómo no vuelve a decirse, bueno, pues paro la guerra ahora, me porto bien, volvemos a poner el gas y dentro de 7 años vuelvo, ¿no? ¿Cómo haces eso? Es el gran reto, ¿no? Pero yo creo que sí, que las sanciones sí que están teniendo... De hecho, todas las empresas europeas han ido, los aviones, bueno, han sido confiscadas, ¿no? Todas las empresas. A largo plazo o a medio plazo, el problema es que va a ser Corea del Norte también en términos de la dependencia de China, porque toda esta idea de la restauración del poder imperial de la Rusia zarista, a Rusia le ha salido tan bien como lo de reforzar una OTAN que estaba en muerte cerebral. O sea, Rusia va a ser un vasallo de China. Tiene una demografía y una economía que solo le va a convertir, como ha sido para nosotros, en una gasolinera y en una mina de materias primas. Entonces China va inteligentemente, por supuesto, a aprovechar todo eso, pero van a ser vasallos de China, lo cual es bastante estúpido porque es mucho mejor ser socios de Europa que vasallos de China, ¿no? Dado que además los europeos somos muy poco propensos a pelearnos, como él mismo ha visto. O sea, quiere decir que podía llegar a un cierto acuerdo para mantenerse y que le dejáramos en paz, cosa que estábamos dispuestos a hacer realmente, como demostramos en Crimea en el 14. Es decir, simplemente que es que se ha pasado, ¿no? Precisamente por esa sensación de confianza. Y porque lo que no podemos tener los europeos es, si miras el mapa, una cosa es tener a Rusia detrás de Ucrania y otra cosa, si le hubiera salido bien, tener 700 kilómetros de frontera, aparte de los polacos, los ucranianos, los rumanos, es decir, en frontera directa con Rusia y este Putin, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tiene, como decía, mal arreglo la situación, ¿no? Bueno, si quieres, puedo hacer una pregunta, pero también dejar un poco el espacio abierto por si alguno más también quiere preguntar a uno de los asistentes. Pero sí que quiero también orientar también el tema hacia el otro gran elefante de la habitación que acabas de mencionar, que es China. Es decir, China al final es un agente que con todo esto de Rusia parece que nos hemos olvidado, pero que sigue ahí, que poco a poco que está usando sus bases inteligentemente. De hecho, estos días han tenido una cumbre Xi Jinping y Biden, en la que Xi le ha dicho a Biden que una de sus líneas rojas es Taiwán. Y aquí está otro de los grandes problemas que nos vamos a enfrentar de cara a futuro, que es qué vamos a hacer cuando, porque tal y como está enfocando el tema China, ya no más es una cuestión de si va a pasar, sino de cuándo y cómo lo va a ejecutar China. Es decir, su política de una China y de considerar Taiwán como parte integral de su territorio. De hecho, ya lo vimos este año cuando el viaje de Nancy Pelosi, cómo reaccionó China. Que reaccionó de una forma muy violenta, con maniobras militares prácticamente en la costa de Taiwán, incluso lanzando misiles por encima de la isla. Entonces, ¿cómo debemos reaccionar ante esa posible amenaza que está ahí en el futuro? Yo creo que la reelección de Xi Jinping para un tercer mandato, yo creo que retrospectivamente, desde el punto de vista de la historia del siglo XXI, va a ser el momento más importante, ¿no? O sea, yo creo que hay dos, como decía, me parece que hay dos preguntas que son las que definen el siglo XXI, y es ¿qué pasa con el cambio climático en términos de cuándo empieza a actuar y si sus efectos son progresivos o son simultáneos y se encadenan entre sí y por lo tanto se aceleran? Y si China va a ser capaz de gestionarse a sí misma y sin desencadenar, ¿no?, un conflicto, ¿no? Lo mejor que habían hecho los chinos es resolver un problema que tienen todas las dictaduras, que es el de la sucesión. Las monarquías crean muchos problemas, pero resuelven uno muy bien, que es el de la sucesión, ¿no? Todo el mundo sabe quién va después, y por eso, como hemos visto en el Reino Unido, no hay ni un minuto de vacante, ¿no? El rey ha muerto, viva el rey, automáticamente. Luego ya se hace la ceremonia. Pero las dictaduras tienen tal problema con la sucesión que, fijaos, acaban convirtiendo en monarquías hereditarias.
O sea, Corea del Norte al final pone al hijo, a Assad pone al hijo, en Túnez iban a poner al hijo, Mubarak iba a poner al hijo. O sea, al final las repúblicas comunistas acaban convirtiéndose en monarquías hereditarias. Porque, ¿cuál es el principio de sucesión? La Unión Soviética lo tenía más o menos resuelto con un liderazgo colectivo que pudo librarse de un loco como Khrushchev cuando empezó a hacer daño a los intereses del Estado. Y le dijeron, oye, perdón, o sea, tú... No, además, le dijeron que era un campesino ucraniano que se apartara, ¿no? Que el KGB depuso, de hecho, ¿no? Y de hecho, después de Afganistán, quien se pone de secretario general de la Unión Soviética es Andropov, que era el director del KGB. O sea, el Estado profundo soviético fue más poderoso que el propio secretario general del Partido Comunista, porque ahí había eso, ¿no? Cierto liderazgo colectivo. Los militares no veían que Khrushchev les llevaba una guerra que iba a acabar con la Unión Soviética y su trabajo es proteger a la Unión Soviética, no llevarla a la destrucción, y lo mismo el KGB, ¿no? Eso que la Unión Soviética resolvió bien, porque Brezhnev fue un pelele que mantenía en medio vivo, ¿no? Pero lo que había detrás funcionaba. En China se había hecho también bastante bien hasta ahora, porque ese sistema rotatorio de liderazgo colectivo significaba que nadie tenía miedo de ser purgado, que tenías que gestionar de forma eficaz sin que se te fuera la cabeza con cosas muy locoides. Entonces, todos los predecesores de Xi Jinping han sido tipos bastante anodinos que se han dedicado a gestionar, han sido elegidos por sus pares en función de sus capacidades de gestión, siendo bastante grises en el entendido de que es que no tenían que ser brillantes, porque el liderazgo era el partido y era el comité permanente donde están los 7 que te vigilan, que te pueden cesar o no y que nombrarán a tu sucesor. Entonces el incentivo para los líderes antes de Xi Jinping era gestionar bien y ganarte una pensión y no ser purgado, ¿no? por desmanes o por hacer las cosas mal. Xi cambia radicalmente este principio porque primero con este primero está reforzando el poder, ¿no? Las veces que primero es un doctorado en teoría marxista, ¿no? Lo cual el daño el daño de la teoría marxista, ¿no? en términos no filosóficos, ¿no? Sino políticos, por el cual todavía este hombre que es Xi Jinping, que me está hablando del nacionalismo Han, que es la etnia dominante, basándose en las teorías de un judío alemán, ¿no? del siglo XIX, es bastante sorprendente desde el punto de vista de la historia de las ideas, ¿no? Que no haya hoy nada más autóctono en China que el marxismo de Karl Marx. En fin, con nota a pie de página, ¿no? Esto es para comentar aparte, pero bueno, ha reforzado, ha embridado a sus propias empresas tecnológicas, porque lo ha visto como en Estados Unidos. Oye, estos tipos empiezan a crecer y un día ya, como le pasa al dueño de Alibaba, empiezan a opinar sobre qué se debe hacer en este país. A Alibaba se le llama capítulo, durante 2 semanas desaparece y vuelve suave como la seda, ¿no? Al dueño de Alibaba, ya no ha vuelto a decir nada, se ha quedado tranquilito, como dicen, ¿no? Se ha quedado tranquilito, porque le han explicado quién manda en China. Y así sucesivamente, como hizo Putin con Jodorkovsky, con los oligarcas. Una cosa es que os forréis y otra cosa es que penséis en dirigir este país, porque eso está fuera de rango de lo que hacéis. Ya no tiene legitimación, como sabéis, ¿no? Los regímenes políticos, como decía, se legitiman por el crecimiento, es decir, por los resultados, por los procedimientos, ¿no? Que es lo que hacemos en las democracias, o por la identidad, que lo hacemos un poco todos, ¿no? Todo el mundo necesita un poquito de identidad, unos más que otros, pero cuando no hay crecimiento ni hay procedimientos, ¿cómo te legitimas? Por la identidad, por el nacionalismo, por el enemigo exterior, ¿no? Por el enemigo interior. Tienes que buscarte enemigos para que la gente se envuelva en la bandera y obedezca, porque hasta ahora la clase media china estaba muy contenta porque se compraba los teléfonos, pues viajaba y todo eso. Ahora, por una pura arrogancia tecnológica de Xi, de no importar vacunas que funcionan, tiene unas políticas de confinamiento, unas restricciones económicas que están haciendo mucho daño a la gente. Ahí es donde entra Taiwán y la inflamación nacionalista. ¿Cuál es el daño que hace Taiwán y Hong Kong? Romper todo el discurso de los valores asiáticos y la excepcionalidad. Todos los dictadores son excepcionales. O sea, los países de los dictadores son siempre excepcionales. España es diferente. Españoles, yo ya sé que querríais una democracia, pero es que vosotros sois distintos. No se os puede dejar solos, ¿no? Chinos, yo ya sé que vosotros querríais una democracia, pero esto no es para vosotros. Rusos, enseguida os desmadráis, no podéis tener una democracia. O sea,
a esto uno le llama valores asiáticos, a otro le llama, no sé, democracia orgánica, como se llama en España, otro le llama, como en Irán, democracia islámica. No, resulta que ahora son todos democracias, pero con sus peros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen Hong Kong y Taiwán? Pues demostrar que a los chinos pues les gusta la democracia como a cualquiera, con sus constreñimientos históricos, culturales, con lo que sea, pero que puedes ser chino y vivir en democracia, lo demuestra Taiwán, y puedes hacer políticas de COVID inteligentes, lo demuestra Taiwán, y que te puede ir económicamente bien, lo demuestra perfectamente. Entonces, eso hay que matarlo, hay que sofocarlo, porque es un pésimo ejemplo de cómo puede funcionar, de que una China, cuando se habla de valores asiáticos, ¿no? Dice, perdona, ¿no? Orden, patria, autoridad, justicia. Pues no sé qué hay de asiático en eso. Eso es la Cuba de todos los días. Prácticamente todas las dictaduras del mundo creen en lo mismo y transmiten lo mismo. No hay nada asiático en eso, ¿no? En los valores asiáticos, ¿no? Entonces, por eso yo creo que Taiwán es un gran desafío, porque Xi Jinping solo va a tener esa baza, como siga así, a no ser que corrija el rumbo y diga vamos a seguir creciendo, pero como quiere reabsorber producción, quiere hacer industrialización sustitutiva de todas esas empresas de las que no quiere depender, quiere expulsar a las empresas que no puede controlar o canibalizar, pues en algún momento, cuando las cosas le vayan mal, habrá que buscarse un enemigo, y el enemigo este es bueno en ese sentido, porque te lleva a esa confrontación o no con Estados Unidos. O sea que a mí me parece muy preocupante ese encadenamiento del cambio interno en el procedimiento de selección, porque su cuarto mandato, ¿sobre qué va a ser? El cuarto mandato de Xi, ¿sobre el crecimiento económico? Oye, dijiste que estábamos en una situación excepcional, que China tenía que cambiar, que ya no eran suficientes 10 años, que tú necesitabas 15, ¿y qué has conseguido en 15? Bueno, es que no, ha sido todo muy complicado, dadme otros 5, y en 20, quiero decir, tendrás que conseguir la reunificación de China, que Deng Xiaoping dibujó sobre la idea exactamente contraria de la aproximación entre gente que no antagonizaba, ¿no? De que algún día los taiwaneses no tendrían miedo de vivir en un régimen de autonomía bajo China, porque se sienten chinos y porque en el fondo eso no iba a tener un costo, ¿no? Podían ser una supercomunidad autónoma de China con su policía, ¿no? Sus tribunales y no sé qué. Pero claro, cuando en Hong Kong te has cargado el modelo de autonomía que permitía pensar a los taiwaneses que las promesas eran sinceras, pues esto, claro, es como cuando los marroquíes les prometen a los saharauis una autonomía. Dices, pues ustedes que no tienen nada de pinta de garantizarme a mí una autonomía como, no sé, como la del País Vasco o la de Cataluña, ¿no? Que es lo que los saharauis mínimo se merecerían o pensarían a lo que podrían aspirar. Entonces, una vez que te cargas Hong Kong, si tú vives en Taiwán, ¿cuál es el mensaje? No. Y está generando, igual que Putin ha generado una identidad ucraniana donde, en confrontación con Rusia, donde no la había, Xi va a generar una identidad taiwanesa en confrontación con China donde no la había, porque la nueva generación de taiwaneses, todo esto de que éramos China son cosas que dicen sus abuelos, pero que para ellos no significan nada. Hay un tipo con muy mala uva al otro lado del estrecho que va por ellos. Pues será chino o no será chino, pero yo no quiero tener nada que ver con esos tipos, ¿no? Entonces ahí yo creo que efectivamente Xi se equivoca y puede verse abocado a una resolución de esto en constante tensión para galvanizar a su opinión pública, ¿no? De nuevo demasiado largo esto, perdón. Bueno, yo creo que igual ya es el momento, ¿no?, de dejar pasar una pregunta, ya que estamos apurando el tiempo. Sí, si ocurriera que alguien... ¿Sí? Sí, el teléfono para allá, ¿puede ir? Y si alguien también tuviera otra pregunta, quizás las podríamos unir las dos y luego, vale, si te parece bien, Nacho, así vale, y hacemos. Vale. Y pues por ahí nos sumamos. Bueno, antes de la invasión de Ucrania, Putin se reunió con Xi Jinping. Ahora Biden se ha reunido con Xi Jinping después de prácticamente un año de guerra. ¿Qué posibilidades o qué ves de que esta reunión de Biden con Xi Jinping cambia luego el devenir de la guerra en Ucrania? ¿Le interesa a China
verdaderamente que el conflicto de Ucrania se resuelva? ¿Tiene posibilidades China de que en el caso de que le interese acabar con el conflicto? Bueno, si cogemos las dos preguntas, sí, respondo. Sí, yo quería volver un poco a la cuestión de la defensa europea y hacer un poco un ejercicio de historia ficción que los historiadores no deberíamos hacer, pero un poco hace 24 horas estábamos todos muy preocupados con el suceso de Polonia. Entonces la pregunta sería ¿qué hubiese ocurrido o qué ocurriría si por ejemplo los misiles que ayer cayeron en Polonia realmente los hubiese lanzado Rusia, teniendo en cuenta, desde la perspectiva europea, teniendo en cuenta que se ha producido ese nacimiento de la Europa geopolítica, que Europa quiere o está empezando a hablar el lenguaje del poder? Entonces, bueno, un poco cuáles fueron tus impresiones ayer y qué esperabas antes de que afortunadamente supimos que no había sido Rusia, sino que había sido un error. Vale, pues empiezo por... Había un mapa aquí que tenía que me parece, si lo conocéis, estaba creo al final. Pues esos son mapas que están ahí del Cabrales. Ah, no. Ah, sí, este. Que es el de el mar. Cómo China ve, si lo habéis visto. No, la línea que dibuja China, la línea roja, son las pretensiones territoriales marítimas chinas sobre el mar de la China meridional. O sea, según China, esa demarcación roja, que tiene además varios puntos marcados, que le llaman la línea de los 9 puntos, todo lo que queda dentro de esa línea es China. Y todo lo que está en azul son las demarcaciones internacionalmente aceptadas de acuerdo con la ley del mar, ¿no? Es decir, que es una potencia revisionista, ¿no? Y todo ese conflicto, que no es solo, o sea, aparte de lo que hemos hablado con Taiwán, ¿no?, que afecta a todos los vecinos. Tenéis una, si queréis ver lo que es muy interesante, y eso es parte de la conversación con Estados Unidos, porque hay una web muy interesante donde veis, esta web que se llama China Island Tracker, veis cuál es la estrategia china en muchos de esos atolones, ¿no? Esto es como antes de la cirugía y después de la cirugía. Esto era un atolón donde no había nada, quiero decir, o sea, prácticamente sumergido y sin ninguna capacidad de albergar nada porque ni siquiera hay tierra ahí, ¿no? Y eso es después, ¿no? Una pista de aterrizaje. ¿Cómo empieza esto? Como es la táctica del salami, un día aparecen unos pescadores, ¿no?, y anclan allí, al día siguiente ponen una plataforma, otro día traen un dragador, dragan y construyen. Luego, claro, como hay pescadores chinos, pues hay que mandar una patrulla, pero de protección marítima, no militar, pero sí de guardacostas, y así sucesivamente, y un día te encuentras con una base militar ahí en medio, ¿no? Y eso ahí tenéis en esa web decenas de ejemplos como esto, ¿no? ¿Qué es lo que hace Estados Unidos y qué es lo que le dicen a China? Que voy a ejercer el derecho de paso de navegación marítima libre por delante de todos esos atolones, porque no reconozco que eso te dé derecho a tener unas aguas territoriales, porque tú te has inventado una isla y por lo tanto ni te voy a dar las 12 millas, ni te voy a dar una plataforma económica exclusiva de 200 millas por una isla que te has inventado, digamos, en mitad de la nada, ¿no? Entonces, ahí es donde tienes muchos incidentes entre China y Estados Unidos que ellos tienen que negociar cómo gestionar, porque esto es como durante la Guerra Fría, que tienes fricciones constantes y códigos que tienes que tener y teléfonos rojos y líneas calientes entre ejércitos que están pasándose por delante unos de otros, provocándose, porque lo que hace Estados Unidos cuando pasa por delante de ese atolón es decir, no reconozco ese territorio, y el otro le manda aviones, ¿no?, como hacen con los taiwaneses, con la zona de identificación. Entonces necesitan, o sea, hablar en diplomacia es esencial, y también en cuestiones militares, ¿no?, precisamente para transmitir al otro con claridad cuáles son tus objetivos, cuáles son tus líneas rojas, qué es lo que estás dispuesto a aceptar o no, establecer ese tipo de canales, ¿no? Pero Estados Unidos lo que está transmitiendo constantemente a China es que va a ser muy firme en negar a China esas pretensiones de soberanía, ¿no? Pero por otro lado, que hay desafíos conjuntos que China tiene también. China tiene esto a Putin le da igual el cambio climático, ¿no? Pero a China no. A China no le da igual porque China piensa milenariamente, ¿no?
y por lo tanto necesita completar su propia transición energética. De hecho, está muy por delante de Europa en algunas cosas, en fábrica de vehículos eléctricos, en muchas cuestiones, ¿no? Y ahí hay cuestiones en las que te tienes que poner de acuerdo. Es decir, que hay elementos de agenda que no todo es confrontación. Y luego, por otra parte, como hemos visto estos días, Estados Unidos, la CIA, y lo ha confirmado el gobierno, está abriendo canales con Rusia para decirles, no tanto para negociar, sino para decirles ¿hasta dónde queréis perder? ¿De verdad queréis que Ucrania llegue hasta Crimea? Porque si no hacéis nada, nosotros vamos a seguir dándole armas a Ucrania y en algún momento vosotros tenéis que decidir dónde para esto. Porque yo todos los meses, mientras me quedan 2 años de presupuesto, hasta que llegue a lo mejor algún republicano loco, si tú piensas, Putin, que en 2 años viene Trump y te salva el cuello, bien. Pero yo durante los 2 años te voy a estar poniendo la presión. Y a ver quién aguanta más, ¿no? De hecho, a Estados Unidos económicamente la guerra le va muy bien, no como a nosotros. Los ucranianos siguen dispuestos a luchar y a pagar un precio muy grande en vidas y en sufrimiento. Así que el mensaje a Putin es, tú dirás, ¿no? ¿Quieres hablar? No, no quiero hablar. Pues bueno, pues el mes que viene te vuelvo a llamar. Porque Estados Unidos no quiere invadir Rusia. No se les pasa por la cabeza, a nadie se nos pasa por la cabeza. Lo que queremos es que pare donde sea, cuanto más atrás posible, y no lo vuelva a hacer. Y a lo mejor esas cosas son negociables, ¿no? Si estamos seguros de que no lo va a volver a hacer, a lo mejor hacemos que pare antes de donde debería parar, y no son las fronteras del 14, ¿no? Pero todas esas conversaciones son lógicas y son parte. Curiosamente, en muchos contextos bélicos, las negociaciones de paz aceleran e intensifican las operaciones militares, porque los actores ven que tienen que hacer un último empujón antes de un alto el fuego. Entonces, a lo mejor fijas un alto el fuego y ese mes es una carnicería brutal para llegar a ese alto el fuego en condiciones, etcétera, ¿no? O sea que todo esto puede ocurrir, pero como tú decías, con el acuerdo del 4 de febrero entre Rusia y China, Putin engañó a China diciéndole, son 3 tardes, ¿no? Son 3 días y cae. Y esto es muy incómodo para China, es un problema para ellos también. No están armando a Rusia, lo cual es un signo muy positivo. Y aunque no todo el mundo esté sancionando a Rusia como lo estamos haciendo nosotros, pero el hecho de que China no esté aprovisionando a una Rusia que ha dejado de fabricar tanques, que están comprando drones iraníes, low cost, etcétera. Pero si China entrara como entró en la guerra de Corea, pues esto, vamos, nos sentábamos a negociar todos corriendo, si de verdad China apoyara a Rusia, ¿no? Entonces hay que abrir esos espacios, pero con esa lógica de pregúntele usted a Putin hasta dónde está dispuesto a llegar, porque yo voy a llegar hasta la frontera rusa, es un objetivo legítimo. Incluso Crimea está ya fuera de rango cuando, digamos, no fuimos a la guerra por Crimea en primera instancia, pero ahora si Rusia pierde Crimea, pues mala suerte, o sea, tú, ¿no? Ya mostramos que estábamos dispuestos a dejarte Crimea, pero ahora no, ¿no? Entonces, ¿no? Luego, de artículo 4 y Polonia, fíjate la discusión que hubo muy al principio de la guerra sobre la zona de exclusión aérea, sobre cielo ucraniano, que no se materializó. De hecho, no se materializó, digamos, formalmente, pero sí de hecho, porque la aviación rusa no vuela, porque la capacidad, primero, porque como sabemos la aviación rusa ha sido un fracaso y un desastre absoluto, y además la zona de exclusión se ha impuesto por vía de misiles antiaéreos que se les han facilitado, pero no de suficientes capacidades para interceptar misiles balísticos o de este tipo de rango. Yo creo que, como hemos visto ya con estos ataques a infraestructuras civiles, todo esto va en el camino de cada vez dar más capacidades más avanzadas a Ucrania para defender su espacio aéreo, y que eso es irreversible. Y estas cosas, de hecho, lo acelerarían. O sea, no creo que Rusia no... Está ahí el debate sobre qué va a pasar con las armas nucleares y si detonaría un arma, pero eso no es tan fácil y además no sirve a Rusia realmente de nada, porque eso te disuade en la medida que tú dejas que te disuade.
y hasta ahora Zelensky y hemos hecho todos, que el precio de detonar un arma nuclear sería considerar todo el ejército ruso que está estacionado en Ucrania un objetivo libre de nuestros propios misiles, no necesariamente nucleares, pero o de otro tipo de fuerzas más, o sea que doblarías la apuesta contra un ejército que es muy vulnerable sobre el terreno y que está funcionando con unos reclutas que necesitan un tiempo para formarse. Por lo tanto, yo creo que no sería un vuelco radical porque Rusia negaría haber sido, excepto que se demostrara que fue deliberado y es parte de una escalada, que entonces sí que sería un problema, ¿no? Pero creo que es inevitable que cuanto peor lo pasen los ucranianos en el invierno y menos infraestructuras les queden y más apagones tengan, más capacidades les vayas dando antiaéreas e incluso a lo mejor las acabas instalando y manejando por tropas americanas en suelo ucraniano si de verdad la situación se vuelve muy insostenible, ¿no? Pero lo vinculo con la otra cuestión de ¿hasta dónde quiere usted llegar, señor Putin? ¿De verdad se va a dar 2 años de sufrimiento a usted y a toda su gente, ¿no? Cuando si seguís las fuentes de sus pérdidas militares y en material son increíbles, ¿no? Y solo los más radicales pueden animar a la guerra, ¿no? Pero eso es algo muy contraproducente, porque hace poco le dimos el premio de periodismo en el mundo al director de Medusa, este organismo, y el pobre decía, por todo lo que dicen estos bárbaros en las tertulias rusas, a mí me meten en la cárcel, porque como solo ellos pueden decir guerra para que se redoblen los esfuerzos, ¿no? Pero yo no puedo, ¿no? Pero solo se deja hablar a esos radicales en la televisión rusa, y la gente solo escucha esas voces, pero por otra parte la gente, como pasa en todas las dictaduras, pues vota con los pies, a falta de urnas, pues votas con los pies, te largas a Georgia, a Serbia o donde puedas, ¿no? Muy bien, teníamos una pregunta por aquí. Pues hay una más por aquí. Y no sé si alguna ¿Y otra? más también. Pues las agrupamos también. Estas dos, igual yo creo que con esto ya podemos... Sí. Vale, ya terminamos. Quería desde la ponencia, lo primero de todo. Mi pregunta es, porque ha mencionado a lo largo de la ponencia que los europeos llevamos 70 años desmilitarizándonos, a raíz también y como resultado de políticas estadounidenses, y que dejamos la defensa y la paz en manos de Estados Unidos y que nos centramos en el desarrollo económico. Entonces, mi pregunta es, refiriéndome a esta desmilitarización y dependencia respecto de Estados Unidos, si Europa es un pseudo-Japón, ¿y qué interés tenía Estados Unidos en esto? ¿Y en qué momento necesitó revertir este proceso si es que no fue, bueno, si es que fue antes de Trump? Sí, perdón, sí. Unamos las dos preguntas, si puede ser. Buenas noches. Vamos a ver, a mí me gustaría volver un poco a Europa y qué va a ser de Europa de ahora en adelante. Me da la sensación, Nacho, no sé si es así, pero que ha repartido a derecha, a izquierda, arriba y abajo, salvo a Taiwán y un poquito a Japón. Y creo que ha sido muy poco crítico con Europa. Hablabas de que es el continente más rico. No sé exactamente en qué es más rico. No sé si en habitantes, en renta per cápita, en lecciones de moral, en democracia. No lo sé. Y por otro lado, hablabas de la importancia en la situación, creo yo, más centrada en lo que sería la guerra de Ucrania. Claro, también hablabas como de la importancia, digamos, de una autonomía, no sé si europea, económica, pero a la vez tenemos a Estados Unidos ahí, y luego hablabas de otro tipo de autonomía que ahora no. Estratégica, ¿no? Decías. Estratégica, igual. Y bueno, pues yo terminaría aquí un poco la pregunta. Me gustaría que me contestara, vale. No hace falta que sea muy larga, y solo una anécdota que me ha hecho gracia, ¿no? Para ser buen español hay que ser buen europeo. Decías lo mismo de los alemanes. Yo te diría que qué difícil es ser buen español. Gracias. Pues el tema de Japón, ¿no? Que me parece... Hay un artículo que habla del efecto Galápagos, ¿no? En Japón, que era el equivalente de, precisamente, incluso con sus propios desarrollos tecnológicos, cuando, como en Galápagos no hay depredadores,
pues ¿no? La gente que va allí dice que te tropiezas con las aves, ¿no? Porque no levantan el vuelo cuando pasa una persona, ¿sabes? Las pisas, ¿no? Porque han perdido el reflejo de que este tío me viene y me acabo en una cazuela o me va a hacer daño, ¿no? Y en Japón se hablaba del efecto Galápagos también con relación a la tecnología, en el sentido de que era un país que, si os acordáis, no solo ya con los videojuegos, ¿no? Que era muy, muy revelador cómo toda esa industria del videojuego y del entretenimiento venía de Japón, sino que toda la robótica japonesa y toda la inteligencia artificial, etcétera, japonesa, estaba aplicada a resolver, por ejemplo, problemas como el envejecimiento o la falta o el envejecimiento y el no crecimiento demográfico, ¿no? A tener un robot que te trajera una bandeja porque no había jóvenes, ¿no? Porque, digamos, no había camareros, ¿no? Porque además es un país que no acepta la inmigración, o sea, no ha repuesto con inmigración, es un país muy duro en términos de inmigración. Y si vais por allí, veis, hay un barrio donde están los coreanos y tienen una furgoneta de ultranacionalistas japoneses circulando el barrio con megáfonos diciéndole coreanos iros a casa. Y dice, bueno, pues sí. O sea, que un país muy, muy cerrado a la inmigración y que iba mal a la gente de fuera, ¿no? Pero fijaos todos estos robots que salían, ¿no? Que bueno, pues eso, que te traían un café, que te hacían este tipo de cosas, que estaban pensados para una sociedad envejecida y con poca gente. Entonces, mientras los japoneses hacían robots absurdos que no servían para nada, porque al final son tareas muy complejas y si habláis con la gente que hace inteligencia artificial, te dice, y tecnología, dice, es mucho más fácil diseñar un dron que le meta un misil por la oreja a un tipo a 4.000 kilómetros de distancia que un robot que doble una toalla. O sea, un robot que doble una toalla requiere una inversión tan brutal en capacidades, en visión, en sensores, que no merece la pena. Dicen, no va a haber nunca un robot que doble una toalla, porque los humanos vamos a hacer eso muchísimo mejor y en eso no te van a reemplazar, ¿no? Entonces, mientras Japón se dedicaba a hacer todas estas cosas, efectivamente los estadounidenses estaban pensando en cómo meterle un misil a un tipo a 7.000 kilómetros de distancia con un dron tripulado desde una base en Arizona y ser capaces de plantearse que Waziristán y que las zonas pashtunes de Pakistán podían actuar siendo los dueños del cielo allí, ¿no? Entonces, ese tipo de... Nosotros éramos, en sentido parecido y con algunos matices, porque como me han dicho que he sido poco crítico, el Reino Unido y Francia no han conocido una década de paz después de la Segunda Guerra Mundial, porque primero fue Vietnam, luego fue Argelia, luego fue... Es decir, ha habido dos ejércitos en Europa, en la Europa desmilitarizada, dos, el británico y el francés, que hasta fechas muy recientes tenían capacidad no ya de defender su territorio, sino de actuar fuera, y lo han hecho cuando lo han estimado necesario. O sea, que era una Europa en parte desmilitarizada porque había dos legados imperiales que sí que tenían esa capacidad, los demás no, pero ellos sí. Entonces, salvo ese detalle, que no es un detalle, digamos que es un hecho relevante, los europeos sí que nos veíamos a nosotros mismos en un modo un poco japonés, ¿no? Íbamos a ser el 20-25% de la riqueza mundial, con el 5% de la población representando el 48%, el 50% del gasto social mundial. Entonces, Estados Unidos es el 50% del gasto militar mundial y la Unión Europea es el 50% del gasto social mundial, ¿no? ¿Qué dicen los americanos? Que cuando tienes un martillo todo te parece un clavo. Entonces, si tú tienes un presupuesto de defensa, ¿no?, tan grande, tiendes a pensar que cuando la gente dice, no, la guerra no es la solución, no, te digo yo que sí. Por supuesto que la guerra es la solución, te lo digo yo, que tengo un ejército que puede hacer estas cosas, ¿no? No, en Somalia, ¿no?, la guerra no es la solución. No, la guerra es la solución. Luego no era la solución. Pero Irak, ¿no?, te planteas cosas que no podías hacer. Entonces, Europa no puede ver el mundo, ni lo va a ver como Estados Unidos, porque lo que está hablando es de hacer otro tipo de cosas, y es defender las fronteras de Europa, que haya principios en Europa de inviolabilidad de territorio y de fronteras que no puedan, ¿no?, ser revertidos, etcétera. Es decir, no está pensando en hacer algo como Estados Unidos, pero esa disparidad sí que es... yo cuando estuve en Japón tenía
la sensación de que con todo lo diferente que es ese país, pero su mentalidad es muy europea en ese sentido de yo no quiero este mundo, yo no quiero tener que pelearme, ¿no? No quiero construir mi identidad en lucha contra nadie. Tengo unas fuerzas de autodefensa, no quiero saber nada. Ya he estado allí, ya he hecho eso y me ha salido mal. Y a Estados Unidos no le ha salido mal y por lo tanto seguirá teniendo la tentación de hacerlo. Pero nosotros solo pedimos un mínimo, ¿no? Como europeos, ¿no? Respecto a la crítica a la Unión Europea, la Unión Europea tiene un sistema político muy disfuncional, comparado con cuál, pero creo que el sistema político estadounidense ha demostrado ser mucho más disfuncional, ¿no? que el nuestro. Pero el principal problema que tiene Europa, como decía al principio, es que no se puede hacer Europa sin europeos. No ya demográficamente, que cada vez hay menos, ¿no? Y eso planteamos un problema con inmigración, que como sabemos hay gente que lleva muy mal la diversidad y todas estas cuestiones, porque eso está entremezclado con la identidad, y mira a Orbán y compañía, ¿no? Porque hay toda una discusión ahí sobre las raíces cristianas o no, eso por un lado. Pero sin europeos en el sentido de que si, de nuevo, en toda Europa tienes auges de movimientos populistas y nacionalistas que creen que el proyecto europeo les debilita sus identidades y está en confrontación, yo pienso que contra toda evidencia, porque realmente el proyecto europeo históricamente, y España es la prueba, a lo mejor otros países no lo verán de otra manera, pero pensar que a nosotros Europa nos ha quitado soberanía, ha ampliado, ¿no? Si la soberanía es capacidad de decidir, ha ampliado nuestra capacidad de decidir, ¿no? ¿Qué prefieres tener, el 100% de la peseta o el 8% del euro? ¿No? ¿Dónde hay más soberanía? ¿No? En estar en una comunidad ampliada donde puedes hacer valer tus intereses en conjunto, etcétera, ¿no? Eso es una discusión. Pero realmente el principal problema que tiene Europa es que no, por razones que son muy complejas, pero que en el fondo son las mismas universalmente, es decir, que las razones que explican la desafección en Estados Unidos y en muchos países en Europa son exactamente las mismas, ¿no? Y tiene que ver con cómo se acomodan a los perdedores de la globalización y a los perdedores de la desindustrialización. Y un país o un sistema político que no acomoda a los perdedores, es que en el libro que escribí durante la crisis financiera, que además está disponible gratuitamente, de la democracia en Europa, precisamente el argumento era ese. Lo que los europeístas no podemos hacer es decirle al tipo que le han cerrado el astillero en Navantia o en Puerto Real, o que ha perdido su trabajo porque hay una deslocalización, el decirle, pero Europa es una buena idea, no sea usted obtuso, lea usted más, lea libros, ilústrese, ¿no? Sea usted generoso, Europa es una idea moralmente superior, ¿cómo se va usted a resistir contra ella? Y la gente dice, pues perfectamente, ¿no? Me pongo el chaleco amarillo y quemo la gasolinera, ¿no? Porque a mí esta idea de Europa me viene muy bien a unos, ¿no? Que son, y eso está muy trabajado en las encuestas, hay ganadores de la integración europea, que son fundamentalmente jóvenes, educados, urbanos, empresarios con empresas internacionalizadas, y hay otros que son perdedores o no tan ganadores de la integración europea, que tienden a ser pequeño comercio, agricultura, depende de qué sectores, ¿no? Pero existe en toda sociedad, en todo proyecto, y todo un balance de ganadores y perdedores. Y si, como pasó en Estados Unidos, no acomodas a los perdedores, pues los perdedores votan por el tipo que te dice que lo va a poner todo patas arriba. Y es muy legítimo. Otra cosa es que el tipo no lo ponga patas arriba y diga que él va a defender a los pobres siendo rico, etcétera. No todo eso, pero que la gente democráticamente pegue un puñetazo en la mesa cuando piensa que las cosas le van mal, y tú a cambio les des un sermón moral sobre, no, es que el nacionalismo es la guerra. Dice, oiga ya, pero es que yo resulta que me he quedado sin empleo y mi barrio es una porquería y hay un problema ¿no? Y el sistema educativo no funciona y la sanidad no funciona. Entonces, cuénteme otra cosa que no sea la ilustración y el espíritu de la ilustración, ¿no? No sé si con eso más o menos se responde. Bueno, pues llevamos ya casi 2 horas, creo que puede ser el momento de dejarlo. No sin antes agradecer, por supuesto, a Eduardo, a Víctor por estar aquí y, como no, al ponente, que le despedimos con este aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.